Buenas noches, amigos. Como siempre, los miércoles a las 8 de la noche en vivo en Facebook, hablando de noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Espero que hoy la voz me ayude un poquito mejor. Todavía tengo tos, así que me va a dar algo en camino. De hecho, tengo un poquito ahora. Vamos a comenzar suave. Hoy es luna llena. Bienvenido, Víctor. Buenas noches, hermano. Hoy es 12 de febrero, luna llena. Y precisamente, bueno, hoy me llamaron para hacer un programa de radio porque muchas personas preguntando por la luna llena de hoy, el nombre que tiene. Y bueno, me buscaron porque yo sé de astronomía y estas cosas y yo divulgo este tema. Pero quiero hacer un comentario porque sí, la luna está hermosa. O sea, si tienen un chance de verla, va a estar fuera toda la noche. O sea, la luna llena sale cuando el sol se pone y se pone cuando el sol sale. O sea, está fuera toda la noche. y en estas noches, en esta época del año, tenemos un desfile de planetas también bien visible. Tenemos, debe estar cerca de la luna. no miré hoy antes de comenzar, pero debe estar el planeta Marte bien visible. O sea, esa es una estrellita roja que vean, parezca una estrellita roja, ese es Marte. Bien, hacia el oeste tienen el planeta, el lucero del atardecer, bien brillante, Venus. ¿Bien? Mercurio se va a empezar a ver mañana, pero eso es sumamente difícil de ver porque siempre está muy bajito en el horizonte. Está Júpiter, que está exactamente Zoraida, hablando sobre este tema, me imagino. Bueno, sí, creo que era así. No, exactamente, sí. Exactamente. Y está Júpiter en lo más alto del cielo. Que dicho sea de paso, en el espacio no me dieron tiempo a hablar de los planetas, ¿no? Y por eso aprovecho para hacerlo ahora. Júpiter, recuerden que lo pueden observar con binoculares, incluso con binoculares de 8 aumentos. Ya se le ven las lunas galileanas. Disculpen. Y está Saturno, que está hacia el oeste, poco brillante, pero está visible. Que vamos a hablar algo sobre los anillos de Saturno hoy. ¿Y quién me queda? Me queda alguien. Se me quedó alguien. Marte, Saturno, Júpiter, Venus. No, estamos bien. Creo que los tengo todos. Y bueno, la luna, que he hecho ese paso para observar objetos astronómicos. La luna llena es la peor época del mes, ¿no? O sea, para poder realmente hacer observaciones buenas, hay que esperar que la luna no esté. De lo contrario, si está la luna, bueno, aprovecha y observa la luna. Mecho, bienvenida, buenas noches. Así que ya lo saben. Cuando terminemos hoy, si quieren observar la luna un ratico, va a estar muy brillante. Si quieren hacerle fotos con su celular, los celulares modernos permiten hacer un zoom bastante grande. Así que les da la oportunidad de hacer una buena foto de la luna. Bien, exactamente, Mecho. Está bellísima la luna. Luna llena. No es superluna. Las superlunas van a estar todas amontonadas hacia el final del año, de 2025. Bien. Entonces, hoy toca la famosa luna de la nieve, Snow Moon, ¿eh? Que Zoraida dice que escuchó. Precisamente busqué la información porque les voy a decir algo. O sea, los que se dedican a la astronomía seria, ¿no? A hacer astrofotografía, estas cosas. Estas lunas con nombres muy la luna del cazador, la luna del hambre, la luna de la cosecha, no sé qué. Realmente no nos interesa mucho eso. Porque realmente la luna sigue siendo la luna siempre, ¿no? No hay luna rosada, ni amarilla, ni verde, ni azul. Es la luna. Pero bueno, quería aclarar eso porque yo sé que hay personas que siempre preguntan. Y bueno, ese tipo de información abunda en internet. El famoso almanaque de los agricultores que hacen aquí. Tiene casi todo se basa en eso, ¿no? Entonces, ese tipo de tema no me gusta tocarlo porque realmente no, o sea, en su mayoría no me interesa. O sea, la luna sigue siendo la misma. Desde el punto de vista como objeto astronómico, sí es súper interesante. Pero para hablar, incluso cuando ya se va un poquito más lejos y se habla de astrología, de la influencia de los astros en las personas y todo eso, ya por ahí para allá, corto completo, ¿no? Y sigo mi camino. Bueno, vamos a comenzar entonces. Para aquellos que quieran, que necesiten seguir, yo todavía estoy suscrito desde la pandemia a información médica que me llega semanalmente por correo electrónico,
Pero normalmente, sobre todo para aquellos que son médicos que usaban mucho el CDC, el sitio web del CDC, el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, que ahora está prácticamente, o sea, no está publicando prácticamente nada, les voy a dar una opción que se llama American Medical Association, la Asociación Médica Americana, ¿no? Americana quiere decir Estados Unidos. Búsquenla en YouTube. Ellos ponen constantemente videos con actualizaciones sobre la famosa fiebre esta de las aves, el flu, los problemas del flu, todo lo que está pasando, ¿no? Porque ahí está un brote de tuberculosis por ahí arriba, ¿verdad? Me imagino que ya lo sepan. O sea, la cosa no está nada buena. La cosa no está nada buena, sobre todo con las enfermedades pulmonares, ¿no? Yo mismo acabo de pasar un COVID y después un flu. Entonces, hay que cuidarse. Hay que cuidarse de que la cosa no está buena. Dicho sea de paso, si vas al médico con alguno de estos problemas, tienes que pedir las pruebas. O sea, tú tienes que decir, yo tengo esto, tengo aquello, necesito que me hagan una prueba de esto o de aquello, porque si no, no te la hacen. ¿Bien? Tienes que ser bien claro con lo que dices. Bueno, vamos entonces con las noticias. Primero, espero estén al tanto de lo que ha estado ocurriendo con los barcos que salen de Rusia y que atraviesan, pasan o sea, por Europa en dirección hacia el Atlántico, particularmente entre el Reino Unido y Europa. Y allí han habido varios eventos de barcos que han cortado cables. Y cuando digo cables, estoy hablando de cables de internet, incluyendo cables que llevan energía, cables eléctricos. ¿Bien? Y allí también hay una tubería que lleva, creo que gas. Entonces, el último evento del que tengo noticia aquí es un barco que se llamaba un tanker, uno que lleva petróleo, que posiblemente pertenezca a la flota rusa de los llamados tanqueros estos fantasmas, ¿no? Que Nelson, disculpe, buenas noches, bienvenido. Este barco se llama Eagle S, o sea, Águila S, una S, ¿bien? Y entonces estuvo arrastrando cosas que se han repetido ya, al menos en 4 ocasiones. Bajan el ancla y entonces reducen la velocidad y van arrastrando el ancla por el fondo marino de forma que cortan los cables, los arrastran, los enganchan, los arrastran y los parten. Bien, entonces dejan sin internet, o sea, no es un problema sumamente grave porque todavía existen alternativas, pero estos son pruebas que está haciendo Rusia hace tiempo ya para tratar de hacer, como llaman, la lucha asimétrica, ¿no? Y realmente esto es preocupante porque la cantidad, o sea, si no han visto la cantidad de cables submarinos que hay en el planeta que llevan internet y comunicaciones a todas partes, la cantidad es enorme. Son enormes. No recuerdo, hay una cifra, la cifra total de cables, no sé cuánto era, 1 millón de kilómetros, una variedad, eso mucho más. Pero la cosa es que en este caso sí, los finlandeses capturaron el barco, cogieron preso a todo el mundo ahí y dicen que han logrado identificar que el barco no terminó su misión porque el ancla se desprendió. La fuerza con que estaba arrastrando el barco al ancla por el fondo era tan grande que ya la cadena se partió y las cadenas de los barcos, de las anclas de los barcos son grandes y fuertes. ¿Sí? Entonces, dicen que no terminó su trabajo porque querían incluso romper destrozar otras conexiones, otros cables y este oleoducto. Entonces, dicen aquí que ya tienen a 9 personas que les dan 9 miembros de la tripulación, que dicho sea de paso, una gran parte eran de Georgia y otra parte eran de la India. Bien, entonces 24 miembros de la tripulación, 9 les han prohibido salir de Finlandia, o sea, están presos. O sea, no están presos, pero no pueden salir de las fronteras de Finlandia. Entonces, esto es sumamente preocupante porque si esto comienza a extenderse, o sea, este tipo de lucha que dicho sea de paso, los chinos les va a gustar, esto les da idea, ¿no? A todo el mundo. Pero esto, gran parte de las comunicaciones por internet se hacen a través de cables submarinos. Entonces, esto, si lo combinan con la flota oscura, la flota fantasma de los rusos, pues ya saben, ¿no? Y repito, esto no es la primera vez que pasa. Puede ser que sea la última, bien, porque ya a la vez que empiecen a coger presos los barcos y a los marineros y a confiscar barcos y eso,
ya la cosa se les pone seria y me imagino que no lo sigan haciendo, ¿no? Pero con los rusos nadie sabe, ¿no? Entonces, realmente, este es un tema preocupante porque los cables submarinos, o sea, nosotros no tenemos idea de cuánta información de la que nosotros usamos en Internet se mueve a través de cables submarinos. Es enorme, ¿ven? Es enorme. Bueno, no sé si han visto, y hay que mencionar a Elon Musk, porque hay que mencionarlo en todos los programas, ¿no? Aquí traigo un par de cosas sobre él, pero ahora Elon Musk es 400 billones de dólares más pobre. Yo diría más bien 400 billones de dólares menos rico, ¿no? En este 2025. O sea, hay varias cosas que están sucediendo con Tesla, sobre todo están cayendo las ventas de los Tesla. Después tengo los datos por aquí, creo que los tengo más adelante, pero en Alemania creo que cayeron como un 70% la venta de los Tesla. O sea, Tesla está sufriendo. Bien, ahora quieren sacar un modelo nuevo y dicho sea de paso, acabo de ver la imagen del modelo nuevo y eso, después leeré al respecto sobre eso. Bien, el tema de la inteligencia artificial y de las grandes aplicaciones de servidores, o sea, todas estas aplicaciones que requieren gran cantidad de procesamiento, está comenzando a golpear. Y esta noticia es una mezcla de lo que hago los domingos y lo que hago los miércoles, porque aquí están hablando de Georgia, del estado de Georgia particularmente, que iba a retirar varias plantas eléctricas que generan electricidad a partir del carbón, de la quema del carbón, que es el combustible fósil más sucio que hay. Bien, entonces iban a retirar varias plantas de carbón en Georgia. O sea, desde hace 3 años, bien, ya se había pedido permiso por parte de una de las mayores utilidades eléctricas de Georgia, la compañía Southern del Sur, la compañía del sur, bien. Entonces había anunciado que iba a retirar la mayoría de sus plantas que quemaban carbón, bien. Y entonces, esto por supuesto era con el objetivo del net zero, ¿no? O sea, de tratar de llegar a no emitir gases de efecto invernadero para el 2050, que es el objetivo, ¿no? Bueno, la cosa es que habían pedido permiso ya para los cierres, preparar los cierres de estas industrias, y ahora resulta que no, van para atrás, no van a sacar de circulación a las plantas de carbón porque todos estos centros de servidores de computadoras enormes requieren cantidades de electricidad enormes. En el programa pasado, creo que hablamos, no recuerdo si fue el domingo o el miércoles pasado, de cómo incluso la central nuclear de la isla de las 3 millas, que tuvo el peor accidente nuclear de la historia de los Estados Unidos, ¿bien? Pues la van a poner en servicio de nuevo solamente para que Microsoft pueda alimentar sus servidores de inteligencia artificial. Entonces, a eso se usa también las llamadas criptocurrencias, ¿no? Las monedas estas cripto, que también las personas están creando, o sea, sistemas, ponen montones de computadoras, a veces rentan, si no lo hacen en sus casas, si no tienen espacio en sus casas, rentan lo que llaman aquí un warehouse, un almacén, y lo llenan de computadoras, le ponen aire acondicionado, y eso, por supuesto, para generar monedas, ¿bien? Entonces, monedas estas digitales. Y eso consume muchísima electricidad también. Entonces, hay una combinación fatal de lo que está haciendo la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, aquí voy a hablar algo sobre eso más adelante, pero la inteligencia artificial no nos está produciendo nada y nos está costando mucho. O sea, a ver si entienden lo que estoy hablando, ¿eh? O sea, la inteligencia artificial no permite a tu auto moverse, no le da gasolina a tu auto, no produce alimentos, ¿eh? La inteligencia artificial no fabrica edificios ni mantiene industria. La inteligencia artificial es una industria en sí misma, pero es una industria que no está produciendo nada. ¿Bien? Entonces, las personas, o sea, esos valores que dan en la bolsa realmente son valores, que yo los digo así, son valores fantasmas. ¿Eh? O sea, eso es un negocio piramidal para mí, en el sentido de que algo que no está produciendo no debiera tener valor, ni en la bolsa ni en ningún lugar. Bien, esos son productos todavía que están en proceso de elaboración, de desarrollo. Bien, la inteligencia artificial, eso sí, consume mucha agua, consume mucha electricidad, genera muchos costos. ¿Eh? Entonces, recuerden que creo que no sé si di la cifra, pero cada vez que tú le haces una pregunta a la inteligencia artificial, consume tanta electricidad. Esa pregunta que tú hiciste
para que la inteligencia artificial genere la respuesta, consume tanta electricidad como un bombillo incandescente de eso encendido durante varias horas, ¿sí? Sin hablar de la cantidad de agua para enfriar los servidores. Entonces, ahora resulta que todas estas planificaciones de compañías de combustibles fósiles que iban a salir de circulación, pues bueno, están regresando. Incluso dicen que en Georgia, por primera vez, o sea, en muchos años, acaban de terminar de inaugurar una central nuclear que costó 30 billones de dólares, 30.000 millones de dólares en español. ¿Eh? Y no es suficiente. O sea, tienen que mantener las centrales de carbón porque es que la cantidad de electricidad que están consumiendo los servidores de inteligencia artificial y de estas criptomonedas es increíble. Esto es preocupante porque esto es parte de la influencia que tienen los sistemas de inteligencia artificial sobre el futuro de la humanidad. O sea, ya no es solo que la inteligencia artificial amenaza con dejarnos sin trabajo, ¿verdad? Que esa es la preocupación principal de muchos. Sino también, bueno, también está la otra parte, que aquí traigo una noticia al respecto, que la inteligencia artificial se va a comenzar a conectar con la parte militar. Bueno, ya lo está haciendo, ¿ok? Ya tiene aplicaciones prácticas eso. Pero todo eso nos está sonando mal, es una alarma que tenemos allí, nos está diciendo, candela, la cosa está mala con esto. Y a eso se le suma, estamos hablando de todas, ¿ok? Mecho, todas las inteligencias artificiales requieren grandes, pero grandes cantidades de electricidad, grandes cantidades de agua. Bien, todas. Entonces, como hay varias, o sea, que eso es algo que yo he pensado, o sea, si realmente queremos desarrollar algo que no nos da una utilidad práctica todavía, por ejemplo, incluyendo las computadoras estas cuánticas, todavía no tienen aplicaciones prácticas. Entonces, lo que pasa es que eso, bueno, sí, consume dinero, consume cierta cantidad de energía, pero no se compara con esto que estamos hablando. ¿Bien? Entonces, si quieres crear un grupo a nivel planetario para desarrollar la inteligencia artificial, bueno, 1 o 2 grupos para que compitan entre sí, pero es que son compañías y compañías y compañías. ¿Bien? Y al igual que sucede con las criptomonedas, son decenas, cientos, miles de personas y pueden llegar a ser millones de personas en todo el planeta que están usando montones de electricidad para generar monedas virtuales o para sistemas estos de inteligencia artificial. Darío, bienvenido, buenas noches. Entonces, este es un tema sumamente preocupante porque, y yo lo dije y creo que no sé si voy a terminar hoy con esto, pero la inteligencia artificial pudiera ser parte importante de un posible colapso de la civilización humana. Te lo digo así. O sea, es mi opinión. El incremento del consumo de todos los recursos del Pozo, bienvenido desde Cuba. Buenas noches. Desde Cuba. El incremento de consumo de recursos es exponencial. Y eso es lo que lleva, recuerden que vivimos en un planeta que tiene límites, que no es infinito. ¿Bien? Cada recurso que consumimos ahora, nuestros hijos no lo van a tener. Entonces, mientras crees cosas que consumen mucho más, más rápido se van a agotar los recursos. Es así de sencillo. Y si a eso le sumas que la inteligencia artificial, además de consumir estos recursos, también es una amenaza militar, es una amenaza a la sociedad en el sentido de la organización social que tenemos, de que requerimos trabajar para ganar el dinero para mantenernos. ¿Bien? Sí, Mecho hace un comentario aquí muy válido, que conoce muchas personas preguntando cosas estúpidas. Y es cierto. ¿Sí? O sea, una cosa es que, bueno, haya un montón de videos estúpidos en YouTube, que dicho sea de paso, eso también es un problema, porque todo eso consume espacio y energía. Pero particularmente en el tema de la inteligencia artificial, que es un producto extremadamente caro de desarrollar y extremadamente caro de mantener. ¿Sí? Entonces, se usan para cosas tan elementales, no sé, para cualquier bobería. ¿Sí? Y repito, lo que dije con los robots, que los robots que vienen, los robots que vamos a tener en nuestras casas, tarde o temprano, o que van a estar en la industria trabajando, dependen de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, todo esto se está interrelacionando y tarde o temprano, o sea, la amenaza a la inteligencia artificial está ahí cada vez más cerca. La inteligencia artificial de propósito general, la famosa AGI. ¿Bien? Entonces, ese punto donde ya lleguemos al punto donde las computadoras lleguen a ser tan inteligentes o quizá incluso conscientes como nosotros, ahí vamos a estar en problemas. Si es que llegamos a tiempo allí. ¿Okay? Si es que el sobreconsumo de recursos no nos golpea antes. ¿Bien?
Bien, investigadores descubren una inusual acumulación de berilio cosmogénico en el Océano Pacífico. O sea, berilio es un mineral, es un metal, es un elemento. Pero la cosa es que en el medio del Pacífico, en dos posiciones, han extraído muestras en dos lugares, justo en el centro del Pacífico, bien, entre las costas, a mitad de camino entre las costas de Estados Unidos y China. Y dicen que han encontrado grandes cantidades de estos radionúcleos, ¿bien? Isótopos del berilio, y no es tan claro de dónde procede. ¿Bien? Ellos piensan que este berilio que han encontrado, particularmente es el berilio 10, ¿bien? Se produce en nuestra atmósfera cuando los rayos cósmicos, los rayos cósmicos son partículas que vienen de fuera del planeta. ¿Bien? Una parte viene del Sol, otra gran parte viene desde la galaxia, desde el centro de la galaxia, de los eventos que ocurren, explosiones de supernova, uniones de agujeros negros, de estrellas de neutrones, etc. ¿Bien? La cosa es que cuando esos rayos cósmicos entran en la atmósfera, van chocando con los átomos de la atmósfera y producen berilio 10, además de otras cosas. ¿Sí? Entonces, lo que no es tan claro, ¿sí? Porque el berilio en la atmósfera, disculpen, dura entre 1 y 2 años. Pero lo que están diciendo estos científicos es que este berilio que han encontrado en el fondo del Océano Pacífico, justo en el medio, debe tener posiblemente 10 millones de años. ¿Bien? O sea, que se produjo hace 10 millones de años en la parte tardía del Mioceno. ¿Bien? Y que estuvo relacionado con algún tipo de anomalía en eventos astrofísicos que produjo un aumento de la producción de berilio 10 y que llegó al punto en que se acumuló en el fondo del océano. Entonces, Pozo, después si quieres te manda esta noticia, porque estoy seguro que te interesa. Pero, o sea, no hay una explicación. Es una noticia de por sí. O sea, se detecta esta cantidad de berilio 10, una anomalía de berilio 10 en el fondo del océano, y no estamos claros de por qué hay esa anomalía, ¿no? Entonces, esto sabemos cómo surgen producto del impacto de los choques de los rayos cósmicos contra la atmósfera, ¿eh? Pero esa acumulación anómala allí no está claro, ¿eh? O sea, ese es un misterio científico. ¿Bien? Bueno, Eric, bienvenido, buenas noches, mi hermano. La pregunta que a veces las personas hacen, y por fin encontré una respuesta bastante concisa y abarcadora. Bien, Renata, bienvenida, buenas noches. ¿Qué va a suceder al sistema solar? O sea, a nuestra estrella, el Sol, y a los planetas que giran alrededor de ella y todo lo demás, ¿no? Los satélites, los asteroides, los cometas. ¿Qué va a suceder al sistema solar cuando nuestra galaxia, la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda choquen? ¿Bien? Y lo primero que aclaran aquí, y que es lo primero que hay que aclarar, es que las dos galaxias van a interactuar, ¿bien? Se van a unir, pero no hay un choque como tal. O sea, aquí hay un dato que quiero darle con respecto para que tengan una idea, que está muy bueno, de cómo de las distancias enormes que hay entre las estrellas, ¿sí? Si el Sol fuera una pelotita de ping-pong, de esas plásticas que se usan en los torneos de ping-pong, ¿bien? Si la ponemos donde estamos nosotros ahora, Próxima Centauri, que es la estrella más cercana, 4,2 años luz, ¿bien? Estaría a esa escala, poniendo al Sol al tamaño de una pelotita de ping-pong, a 680 millas, 1.100 kilómetros de distancia. ¿Bien? O sea, las distancias entre estrellas son enormes. Es un vacío prácticamente. ¿Bien? Entonces, cuando las galaxias interactúan, se unen, pasan unas a través de otras y se generan toda una serie de efectos gravitacionales, unas olas, ¿bien? De marea, unos efectos de marea gravitacional que las deforman hasta que terminan uniéndose. Para aquellos que no lo han visto nunca, búsquenlo en la NASA, en YouTube, por ejemplo, colisión de galaxias, ¿bien? Porque es súper interesante ver cómo las estrellas pasan unas cerca de otras. Es un fenómeno de interacción sumamente interesante. ¿Bien? Bueno,
Entonces, la galaxia de Andrómeda en este momento, actualmente, está a 2,5 millones de años luz. Es una de las galaxias más cercanas a nosotros. Entonces, dice que la colisión o esta unión, ¿bien?, de las dos galaxias va a suceder entre 3,9 billones de años y 5,6 billones de años en el futuro. Ninguno de nosotros tiene que preocuparse por eso. Bien, o sea, no solo nosotros no vamos a estar vivos, sino que aquí aclara muy bien el artículo, ya no va a existir vida en la Tierra. Bien, o sea, quizás algunas bacterias, algunas cositas, quizás los tardígrados todavía estén aquí dando sus vueltecitas, pero el resto, la vida más importante en la Tierra ya no va a ser posible. Vamos a explicar por qué. Bien, entonces, la velocidad a que están moviéndose la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, una hacia la otra, es 250.000 millas por hora. O sea, 402.300 kilómetros por hora. 400.000 kilómetros por hora. Una hacia la otra. Bien. Entonces, imagínense que en lo que tú lees una oración de un párrafo cualquiera, ¿bien?, la distancia entre ambas galaxias se reduce en 800 millas. 1.300 kilómetros. En cuestión de unos segundos. ¿Bien? O sea, 400.000 kilómetros por hora. Imagínense eso, qué barbaridad. Y por supuesto, nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? Bien, de acuerdo a las últimas modelaciones que han hecho, el primer contacto, el primer paso de una galaxia por dentro de la otra, la primera unión de estas dos galaxias, va a ocurrir en 3.900 millones de años en el futuro. ¿Bien? Entonces, después se van a separar nuevamente, o sea, van a pasar una a través de la otra, se van a separar y luego van a regresar a reunirse en 5.100 millones de años, 5.1 billones de años. ¿Bien? O sea, es un proceso que va a tomar prácticamente 2.000 millones de años. ¿Bien? Y entonces, luego van a continuar oscilando hasta que se transformen en una sola galaxia, que ese proceso va a terminar, supuestamente, en 5.4 billones de años, 5.400 millones de años, ¿eh? Para formar una sola galaxia que tendrá alrededor de 1 trillón de estrellas. ¿Eh? Entonces, las modelaciones que se han hecho al respecto para tener una idea, dice la única, parece que se ha hecho, para tener una idea de qué puede suceder con el sistema solar durante esta colisión, la hicieron dos astrofísicos, uno de apellido Cox y el otro es Avi Loeb, el señor que sí es astrofísico, pero recuerden que ha patinado un poco, ¿no?, con los extraterrestres y esas cosas. Bueno, pero él es muy bueno en estas cosas, definitivamente. Entonces, dice que predicen, el modelo predice que hay un 50% de posibilidades de que nuestro sistema solar sea empujado lejos del centro de nuestra galaxia. O sea, nosotros actualmente estamos a 26.000 años luz de distancia del centro de la galaxia Vía Láctea. Bien, entonces, cuando eso suceda, este modelo que han corrido dice que la distancia se va a triplicar. O sea, que el sistema solar va a quedar casi a 90.000 años luz de distancia de la galaxia que quede, o sea, del resultado de la unión de ambas galaxias. Bien, Manuel, bienvenido, buenas noches. Estaba poniendo un comentario aquí. Creo que la inteligencia artificial combinada con la tecnología de las computadoras cuánticas ahorrará mucha energía en el futuro. Bueno, está todavía por verse, ¿ok? Está todavía. Si eso llega, eso está sumamente lejano. Aquí traemos una noticia sobre ambas cosas, sobre computadoras cuánticas y sobre inteligencia artificial. Yo veo eso demasiado lejano en el futuro, Manuel, ¿ok? Pero bueno, sí, puede ser. Ojalá que sea. ¿Bien? Bueno, dicen que hay un 12% de posibilidades de que la turbulencia generada por las colisiones pueda eyectar al sistema solar hacia el espacio intergaláctico. O sea, sacarlo fuera de la galaxia que se forme. O sea, el Sol, con los planetas que giran alrededor, quedaría vagando por el espacio y no estaría relacionado con ninguna galaxia. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto? Porque enseguida las personas se preocupan. ¿Eh? No, para esa época ya no va a haber vida en la Tierra. Para esa época ya el Sol estará entrando en la fase de gigantes rojas. Lo cual quiere decir, y ya habrá pasado mucho tiempo antes, o sea, hay un artículo que leí hace tiempo que dice que la vida en la Tierra no va a durar más de 500 millones de años.
Bien, o sea, ya dentro de 500 millones de años, los océanos de la Tierra van a comenzar a evaporarse. Eso sin hablar del calentamiento global ni nada de lo que hagamos nosotros. Estamos hablando de fenómenos naturales. Bien. Entonces, aquí lo dicen claramente, ya para esa época no debe haber vida en la Tierra. ¿Sí? Si quedara resto de la civilización humana, tendrían que abandonar el planeta y bueno, quién sabe, ¿no? No creo que mudarse a Marte tampoco sea muy, muy inteligente, pero bueno, sería una posibilidad o quizás crear una base en el cinturón principal de asteroides. Imagínense que, por ejemplo, para el caso, teniendo en cuenta la distancia entre el Sol y Próxima Centauri, que es 4,2 años luz, que es la estrella más cercana que tenemos, el Sol tiene una esfera alrededor de él donde no hay nada, ¿bien? No, donde no hay otra estrella, que es de 310 años luz cúbicos. 310 años luz cúbicos. O sea, estamos rodeados de prácticamente nada. Y eso es otro de los problemas que tenemos si queremos viajar, ¿no? O sea, definitivamente yo no creo que vayamos a salir nunca del sistema solar. Bien. Científicos reprograman células del sistema inmunológico para detener los ataques autoinmunes. Recuerden que está en onda, o sea, hay muchas enfermedades por ahí que le llaman enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico del cuerpo humano comienza a atacar a nuestro cuerpo. Entonces, ahora parece que han logrado, o sea, han reprogramado sistemas del sistema inmunológico para balancearlo y evitar que nos ataque a nosotros mismos. Entonces, aquí parece que el experimento fundamental lo hicieron con la diabetes tipo 1. Bien, que yo no sabía que tenía que ver con esto, ¿no? Que era una enfermedad también autoinmune. La diabetes tipo 1. Bien. Y entonces ponen también el ejemplo de los órganos cuando son trasplantados y que son rechazados por el cuerpo, ¿no? O sea, ellos probaron con ambas cosas. Y entonces dicen que hasta ahora los tratamientos que hay tienden a frenar, ¿no? Prácticamente a suprimir todo el sistema inmunológico, lo cual permite la entrada de enfermedades oportunistas y genera una serie de problemas, ¿no? Mayor riesgo de infecciones y todo eso. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es regular la respuesta del sistema inmune a un objetivo determinado. ¿Ven? O sea, reprogramar el sistema inmune. Entonces, aquí explican, bueno, todo cómo es que funciona, que el sistema inmune está destinado para defender el cuerpo contra virus, bacterias y otras amenazas, ¿no? Invasores que entran a nuestro cuerpo. Una de sus funciones es reconocer los invasores. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Y la otra función, bueno, después de reconocerlos, es eliminarlos. Bien. Entonces, cuando se desregula el sistema inmunológico, entonces comienza a atacar partes de nuestro cuerpo, órganos de nuestro cuerpo. Bien. Entonces dicen que la diabetes tipo 1, yo no sabía que era una enfermedad autoinmune. El sistema inmune destruye las células que producen la insulina. ¿Bien? En el páncreas. Entonces, por supuesto, también ayuda a rechazar órganos trasplantados. Pero lo que yo no sabía es que la diabetes tipo 1 era eso. O sea, el propio cuerpo humano, el sistema inmunológico humano, destruyendo las células que producen la insulina en el páncreas. ¿Bien? Entonces, los investigadores han desarrollado unas células inmunes especialmente diseñadas para regular y calmar las respuestas inmunológicas excesivas. Son como una pastillita, ¿no? Son como una pastillita de los nervios, para los nervios, pero en este caso para el sistema inmunológico. Bien, entonces dicen que han prevenido, gracias a esto han logrado prevenir que las células que le llaman T-killer, asesinas T, ¿bien? Que ataquen a las células del cuerpo. Bien. Entonces, esto es una buena noticia, es un nuevo desarrollo que pudiera ser, o sea, ¿cuántos problemas no hay con enfermedades autoinmunes ahora? Hasta nuestra perrita tiene una. Nuestra perrita tiene su problemita con eso, ¿no? Entonces, realmente es un gran avance. Esperemos que por esa vía se llegue a algo con respecto al cáncer también, ¿no? Bueno, vamos a un tema sumamente importante. Mecho, yo sé que estás ahí esperando que Alfonso haga sus preguntas. Bueno, el famoso asteroide 2024 YR4, que es una amenaza
para la Tierra, o sea, que nos puede golpear en el año 2032. ¿Bien? Entonces, la fecha exacta, para aquellos que no la saben, es el 22 de diciembre del 2032. ¿Sí? O sea, esto no está garantizado todavía. O sea, estamos en el proceso de tomar... O sea, este asteroide se descubrió hace poco, en diciembre del 2024. Entonces, la cosa es que, dicho sea de paso, el YR4 2024 es el año en que se descubrió, parte del nombre, y la Y, bien, significa que se descubrió en las últimas semanas de diciembre, y la R4 significa que es la roca número 117 que se ha encontrado también en esa fecha. Entonces, es una combinación que se usa por los astrónomos, ¿no? Y entonces, 2024 YR4. Recuerden ese nombre. Bien. La cosa es que este asteroide tiene hasta ahora, o sea, la semana pasada hablamos ya sobre esto, el riesgo de impacto con la Tierra en el 2032 ha subido a 2,3%. O sea, no está bajando, está subiendo. Normalmente, cuando se comienzan a hacer mediciones, generalmente los riesgos comienzan a bajar. Bien, entonces, hasta ahora, tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA han puesto a este asteroide en la categoría 3, en la escala de Torino. La escala de Torino es una escala del 1 al 10, que, como explicamos ya, que en programas pasados, que es la amenaza, ¿no?, de un impacto contra la Tierra. Entonces, 2,3% de riesgo es bastante alto. Debiera bajar. O sea, normalmente debiera bajar, pero hay que estar atento. Entonces, este asteroide va a ser un paso porque él le da la vuelta al Sol cada 4 años. ¿Bien? Su periodo, su año es de 4 años. Pero en el 2028 va a pasar cerca de la Tierra nuevamente, aunque va a ser una distancia bastante grande. Y va a ser una oportunidad importantísima para estudiarlo, para ver su composición, su estructura y para redefinir su órbita. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a los datos que obtengamos en el 2028, ya podremos decir si va a golpearnos o no. Ahora, ¿dónde está? O sea, ya está, hay una línea pintada. ¿Cuáles son los puntos donde pudiera golpear este asteroide en el planeta? Dicho sea de paso, esto es un asteroide, disculpen, es un asteroide que puede tener hasta 100 metros, 300 pies de diámetro. Es bastante grande. De hecho, es más grande que el posible asteroide que nos golpeó en Tunguska. Bien, el evento de Tunguska, 30 de junio de 1908, en Siberia, que fue enorme. Entonces, si este asteroide cae sobre el mar, no es tan grave la cosa. Pero si cae sobre tierra, tiene posibilidades de caer sobre Panamá, Venezuela, Colombia, el Océano Atlántico, por supuesto, ahí cruzando hacia África, toda la parte sur del desierto del Sahara, y de allí cruzaría la línea, cruza hacia Asia, que pudiera golpear todo el centro de la India y, con mala suerte, una parte del sur de China. Bien, o sea, como ven, la línea es bastante amplia. Todavía, o sea, falta mucho tiempo para eso, hay un montón de años por en medio, y por lo tanto todavía la precisión no es muy alta. Pero si se produce un impacto de este objeto, están hablando de que la intensidad de la explosión, del choque sobre tierra, podría ser equivalente a un megatón, una explosión nuclear de entre 1 y 14 megatones. ¿Bien? O sea, imagínense que la bomba nuclear más grande que se ha hecho explotar aquí en la Tierra por el ser humano, fue la bomba del Tsar. La hicieron explotar los rusos cerca del Polo Norte, por ahí arriba, después por encima del Círculo Polar Ártico, 50 megatones. ¿Bien? Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki andaban entre 15 y 20 kilotones. Bien, muchísimo menos. No llegaban a un megatón siquiera. Así que imagínense si esto cae sobre una zona habitada, el desastre que causaría. Entonces, ¿cuáles son los avisos, no? O sea, ¿cuáles serían la idea de lo que pudiéramos hacer? Si no vamos a desviar el asteroide, porque supongamos que no tengamos tiempo, ¿bien? Que dicho sea de paso, aquí traigo una noticia sobre eso también. Si no logramos desviarlo, ¿bien?, y golpea
una zona, digamos, vamos a poner por ejemplo, Colombia. Bien, hay que deshabitar a Colombia. Hay que evacuar todas las personas que viven en Colombia, los que viven en Venezuela, los que viven en Panamá. Así que se pueden imaginar, o sea, yo no sé cuántos millones de habitantes vivirán en cada uno de esos países, pero se puede imaginar el movimiento que habría que crear en esa evacuación. ¿Eh? Y, por supuesto, tendríamos 4 años para hacerlo, o 3 años, que es más o menos lo que el periodo, la combinación del periodo orbital de la Tierra con el del asteroide, lo que nos da. Pero 3 años para evacuar países enteros, eso está un poco corto para nuestras capacidades. ¿Bien? Entonces, ya pueden tener una idea, ¿no? Si se dice que va a golpear en América Latina, en el norte de América Latina, exactamente me he hecho preguntas si habrá tiempo. Si va a golpear, por ejemplo, en la India, bueno, sería un caso bastante crítico, ¿no? Porque hay muchísima gente viviendo en la India. Millones y millones de personas. Entonces, independientemente de que los científicos puedan dar una posición lo más exacta posible, un asteroide siempre puede ser ligeramente desviado por cualquier razón, ya sea por una interacción propia con la Tierra, con la Luna, o con otro asteroide que nos conozcamos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, independientemente de cuán alta sea la precisión con que en el 2028 lleguemos a la conclusión de dónde va a golpear el asteroide, siempre puede haber pequeñas variaciones. Así que la zona de evacuación tendría que ser mucho más grande, ¿sí?, con respecto a al posible lugar de impacto. Entonces, esto, les repito, no es para que se preocupen todavía. ¿Sí? O sea, puede ser que en el 2028 todos estos cálculos se vayan del aire porque se ha desviado lo suficiente como para que no nos vaya a afectar. Y está la posibilidad, como bien dice De Pozo, de que nosotros tratemos de desviarlo. ¿Sí? Parece ser que el asteroide, o sea, ahora hubo un cambio. Parece que no es metálico, porque se pensaba que era un asteroide metálico. ¿Bien? Parece ser una roca, ¿bien?, no un montón de escombros, ¿bien?, que sería la mejor de las opciones. Entonces, la roca, una roca grande, todavía no hemos probado desviarla, porque la misión DART que hizo la NASA hace unos años atrás, al final, cuando golpeó a Dimorphos, esa luna del asteroide Didymos, era un asteroide que estaba conformado por un montón de rocas unidas por la gravedad. Bien, lo que se llama un montón de escombros. Y eso se logró desviar, bien, pero también, como son piedras más pequeñas las que los componen, si entrara en la atmósfera, por ejemplo, pues quizás haría menos daño que una roca sólida o un objeto metálico. Bien, entonces hay muchas cosas por averiguar todavía, pero se los estoy avisando. Esto va a ser noticia por un tiempo hasta que ya dejemos de verlo, que los telescopios, incluyendo el telescopio, dicho sea de paso, el telescopio James Webb le va a dedicar unas horas de observación, ¿sí?, para tratar de averiguar su estructura y su composición, pero realmente esto va a estar en el tapete mientras sigan aumentando, mientras las posibilidades de choque con la Tierra estén por encima del 2%, va a estar en el tapete. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir una posibilidad del 2,3%? Bueno, que por cada 1000 simulaciones orbitales que hacen los científicos, los astrónomos, con computadoras de la órbita de este asteroide, 23 de ellas impactan la Tierra. Por cada 1000, 23 impactan en la Tierra. ¿Bien? Entonces, nada, hay que estar atentos. Vamos a tener que seguir al tanto de este asteroide, porque hasta ahora es el más peligroso. Realmente es el único que tenemos que pudiera golpear. ¿Bien? Si realmente desde 300 pies, o sea, 100 metros de diámetro, el evento pudiera ser, si cae sobre una ciudad o una zona habitada, pudiera ser un evento tremendamente catastrófico. Bien, China ha creado ya una comisión de defensa planetaria. Bien, ellos no la tenían. La NASA la tiene, la Agencia Espacial la tiene, pero ahora China ha creado su propia agencia de defensa planetaria. Y aquí voy a decir algo bien claro. Bien, como menciona De Pozo, necesitamos desviar el asteroide. Pero ¿hacia dónde lo vamos a desviar? Bien, o sea, imagínense que Estados Unidos lance una misión para desviar el asteroide y entonces el asteroide, en lugar de caer, digamos, sobre Colombia, producto de la desviación, si sale todo bien, supongamos que caiga en el medio del Océano Atlántico. Bien, y ahí se genera un tsunami.
y el tsunami golpee ciudades de Brasil o de la costa de Estados Unidos o cosas por el estilo. Ese sería un caso de los más bonitos, vamos a decir así. Vamos a suponer que los indios, que ya tienen su agencia espacial, que no dudo que también creen una comisión ahora para defensa planetaria, bien, que el asteroide vaya a caer sobre la India y los indios decidan desviar el asteroide. Y el resultado de su desviación, porque sea a propósito, porque sea un error o por lo que sea lo que salga, termine el asteroide cayendo sobre China. ¿Qué ustedes creen que va a pasar después de eso? ¿Bien? O sea, incluso antes de que ya China sea golpeada por el asteroide, si los indios desviaron el asteroide y le cayó a los chinos, ya van a tener una guerra armada por eso. ¿Bien? O sea, este es un tema sumamente delicado. Las personas no tienen idea de estas cosas, o sea, de la profundidad que llevan estas cosas. ¿Bien? Entonces, esto, como les digo, es un tema complicado y va a traer no solo mucho que hablar, ¿bien?, mientras las posibilidades estén altas, sino que el simple hecho de tener que esperar al 2028 para confirmar o no este impacto, ya por ahí es un problema. De ahí para allá tenemos 3 años, o sea, desde el 2025 hasta el 2028, para comenzar a diseñar y a preparar misiones para desviarlo. ¿Bien? Recuerden que este asteroide no creo que se pueda destruir. ¿Bien? Bueno, es bastante pequeño, 100 metros, pero no creo que se vaya a destruir. Lo más probable es que se desvíe. ¿Bien? Me he hecho pregunta que si creo que Elon Musk podría traer de vuelta a los astronautas dejados en el espacio. Los astronautas van a regresar. O sea, ya la NASA tenía, ya antes del cambio de administración, ya estaban preparados para regresar. Creo que en los primeros días de marzo. Ahora lo que han hecho es que han adelantado, por lo último que vi, han adelantado el regreso de ellos 6 días. Bien, o sea, después de estar 8 meses en el espacio. Entonces, o sea, ellos allí están en su elemento. Por supuesto, a nadie le gusta que te digan, te mando de viaje por 10 días y después terminas 8 meses en el viaje, ¿no? A nadie le gusta eso. Pero para el caso de los astronautas, estos 2 astronautas tienen experiencia ya en viajes de larga duración. No es la primera vez que lo hacen. ¿Eh? Lo único que sí que es inesperado, entre comillas, ¿no? Entre comillas. ¿Eh? Porque realmente Boeing estaba en candela, ¿no? O sea, podían pasar, se sabía que estas cosas podían pasar. Bueno, descubren una estructura gigante más alta que el edificio Empire State de aquí de los Estados Unidos, ¿bien?, en la costa de Australia. Pero no es una estructura artificial, es una estructura natural. Es un arrecife de coral que tiene 500, es como una torre, y tiene 500 metros de altura, 1.600 pies de altura desde el fondo del océano. ¿Bien? Entonces, sube, es como un edificio. ¿Bien? Dicen que tiene más de 1 kilómetro en la base. Entonces, se va estrechando hacia arriba y llega hasta 40 metros de profundidad. Si fuera 40 metros más alto, hubiera salido por encima de la superficie. 500 metros de altura. ¿Sí? Es un descubrimiento increíble. Aquí ponen la comparación del Empire State con esta torre, ¿sí?, que es como una montaña, pero muy abrupta, ¿no? Es un pico prácticamente, bien pronunciado. Entonces, dicen que tiene estos 500 metros de altura, ¿bien? O sea, han encontrado ahí todo tipo de vida, está bastante conservado este arrecife de coral, ¿bien? Y tiene, en su base, tiene 1 milla de ancho, 1,5 kilómetros de ancho. ¿Sí? Entonces, súper interesante. Este tipo de descubrimiento, bueno, nos trae un poco de esperanza, ¿no?, con respecto al tema de los corales, que siempre les he dicho que se van a extinguir. Bueno, miren cuántas cosas nos quedan por conocer que quizás estemos destruyendo. Bien, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿sí?, dicen que han creado insectos robóticos. Miren el punto donde estamos. O sea, esto es un buen avance tecnológico, ¿sí?, pero están hablando de crear insectos robóticos para sustituir a los insectos en la tarea de polinizar las plantas. Escuchen esto. O sea, ¿no era más fácil mantener los insectos vivos en lugar de erradicarlos? Ahora tenemos que comenzar a fabricar robots que son similares a insectos para polinizar las plantas, para poder alimentarnos. Qué cosa más estúpida, ¿verdad? Y esto es la misma cosa
que les vengo diciendo con la inteligencia artificial o con los robots. El robot te va a costar $30,000 y el robot lo que va a hacer es hacerte compañía o botar la basura o echarle agüita a las plantas o cocinar o fregar o cosas por el estilo, que tú las puedes hacer perfectamente. Y vas a estar pagando $30,000 por un equipo que tú no sabes si en algún momento se va a volver loco y quizás te arranca un brazo, ¿no? Entonces, con el tema este de los insectos robóticos, está súper interesante. Lo que han logrado es una mayor eficiencia, o sea, vuelan de forma similar a un insecto. Originalmente el diseño tenía 8 alas. 8 alas. Dicen que ahora se han quedado con 4 nada más, ¿no? Pero que han logrado optimizarlo y han logrado alargar su capacidad de vuelo en 100 veces. Bien, puede volar una distancia 100 veces mayor. Entonces, han logrado mejorar también el material de las alas. Bien, lo han hecho más eficiente y más duradero. Así que está interesante. Estoy mirando el video ahí cómo las alas se mueven. Y se mueven bajo el mismo principio de las alas de los insectos. Lo que pasa es que usan un motorcito eléctrico. Entonces, la idea es tener estos robots para, entre otras cosas, poder polinizar las plantas que van a dejar de polinizar los insectos que estamos matando con nuestros insecticidas. Nada, qué maravilla. Qué buen camino que llevamos. Bien, las ballenas. Sobre las ballenas. Mario Apólito, bienvenido. Buenas noches, mi hermano. Y Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Han analizado, estamos en camino, nos estamos acercando. Estos investigadores han analizado el lenguaje de las ballenas. Bien, y dicen que el lenguaje de las ballenas sigue un patrón que parece ser una ley universal que está incluido dentro de ella, el lenguaje humano. Bien, o sea, el lenguaje de las ballenas sigue un patrón que tiene incluido el lenguaje humano. Entonces, dicen que, y aquí lo explican, a ver cómo yo traduzco esto bien. Todos los lenguajes humanos muestran un mismo patrón, un patrón sorpresivo. Bien, las palabras más frecuentes en un lenguaje cualquiera es 2 veces más frecuente que la segunda palabra más frecuente. Bien, entonces la segunda palabra más frecuente es 3 veces más frecuente que la tercera palabra más frecuente y así. Esto es una ley que le llaman Zipf's Law. Zipf's, la ley de Zipf's. Entonces, ZIPFIS. Entonces, es una ley que relaciona la frecuencia de una palabra, bien, con la cantidad de veces que se repite en un lenguaje cualquiera. Entonces, estos investigadores han analizado con técnicas especiales el lenguaje de las ballenas y dicen que han encontrado que esta misma ley se reproduce en el lenguaje de las ballenas. Entonces, ellos explican aquí que cuando los niños humanos están aprendiendo, bien, tienen que comenzar a descubrir el inicio y los finales de cada palabra. Normalmente cuando nosotros hablamos enseguidilla, ¿no? O sea, nosotros no decimos una palabra y dejamos un espacio y después decimos la otra, sino que generalmente en las oraciones hablamos de seguido. Y nuestros niños, cuando están comenzando a desarrollarse, tienen que comenzar a entender cuál es el inicio y el final de una palabra. ¿Bien? Entonces, todo esto es parte de lo que han analizado estos investigadores con respecto al lenguaje de las ballenas. Y entonces, han usado una base de datos de 30 años grabada de lenguaje de articulaciones de las ballenas. ¿Bien? Y entonces, han encontrado estas propiedades estadísticas del lenguaje de las ballenas que es muy similar al lenguaje de los seres humanos. Esto pudiera ser incluso, o sea, si esto, dicen que ahora quieren probar también con otras especies, pero si esto, disculpen, si esto se extiende a otras especies, entonces pudiera ser un patrón universal. ¿Qué querría decir eso? Bueno, que si en algún momento encontráramos extraterrestres o pudiéramos tratar de comunicarnos con extraterrestres o recibiéramos un mensaje extraterrestre, esta pudiera ser una de las claves que pudiera ayudarnos a descifrarlo, ¿no? O sea, pudiera ser una de las leyes universales de la comunicación del lenguaje
hablado, o sea, del lenguaje estructurado en forma de palabras, ¿no? Dicho sea de paso, aquí no están diciendo eso con respecto a las ballenas, de que tengan palabras y esas cosas, pero evidentemente hay una organización que simula a la organización del lenguaje hablado por los seres humanos. Bien. No sé si vieron que Elon Musk, que por supuesto hay que volver a mencionarlo, le hizo una propuesta de compra a OpenAI. Si no se enteraron de eso, Elon Musk le propuso 90 y no sé cuántos billones de dólares, le hizo una oferta a Sam Altman para comprar OpenAI, ¿bien? La compañía que tiene ChatGPT. Y por supuesto, la respuesta de Sam Altman fue no, no está en venta y nosotros te proponemos la compra de Twitter por 10 billones de dólares. Imagínense, a Elon Musk le costó 40 billones y Sam Altman le está proponiendo comprárselo en 10. ¿Bien? O sea, ¿qué es lo que viene detrás de esto? Y aquí voy a hacer un comentario un poquitico fuerte, pero tengo que hacerlo porque es lo que veo, ¿no? O sea, Sam Altman no es una buena persona. Como les dije en unos programas atrás, su hermana ha estado viviendo en un automóvil. O sea, una persona que es una de las personas que más dinero tiene en el planeta, tiene una hermana viviendo en un automóvil y pasando hambre. Bien, eso no es una buena persona. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles con este mensaje? Porque él está ahí, ya, o sea, Elon Musk y él están peleando ya. Y como dice alguien que estuve escuchando hoy precisamente sobre este tema, si tú metes estos billonarios y prácticamente estos billonarios tecnológicos, los metes en una habitación y los dejas encerrados un rato allí, se van a matar unos a otros. ¿Bien? Bueno, la cosa es que esa competencia está, pero quiero llamarles la atención y analicen a ver y me dicen si piensan que tengo razón o no. Comparen a los billonarios antiguos. Por ejemplo, Jeff Bezos. ¿Bien? Jeff Bezos ha sido el hombre que más dinero ha tenido en el planeta por mucho tiempo. ¿Bien? Bill Gates, por ejemplo, también. Pero comparen a estas personas con Elon Musk y con Sam Altman. A estos, y Mark Zuckerberg también. ¿Bien? Estos millonarios modernos que son millonarios, que se han hecho millonarios a partir de la tecnología de redes sociales y cosas de automóviles y esas cosas, ¿no? Automóviles inteligentes y esas cosas. Inteligencia artificial. ¿Bien? Y les digo, si no notan la diferencia entre los billonarios anteriores y estos otros, estos, se los digo así, son personas sumamente agresivas unos contra otros. O sea, aunque tú no los veas caerse a golpe, pero sí son sumamente competitivos. ¿Bien? Y en mi idea muy particular, y a lo mejor a ustedes no les gusta esto, pero es lo que pienso yo, ¿bien? Tanto de Mark Zuckerberg como de Sam Altman, como de Elon Musk y muchas otras personas que están en condiciones similares, incluyendo en la China, ¿no? O sea, también allá hay personas, como recuerdan el que era, porque no sé dónde lo metieron, dueño de Alibaba, ¿bien? La compañía china de venta online. Bueno, todas estas personas, pienso yo que estos son los dictadores del futuro. ¿Bien? Son los que van a controlar el planeta en el futuro. Ya sea, y sobre todo, mediante la inteligencia artificial. ¿Bien? O sea, tienen un billete enorme, tienen una capacidad tecnológica enorme y son personas. Y dicho sea de paso, todos ellos, no son personas súper inteligentes como muchos piensan, ¿no? O sea, son personas inteligentes, pero no son, vamos a decir, la crema y la nata, no son un Albert Einstein, ¿bien? Entonces, estas personas, yo los tengo bajo observación a todos, cada vez que conversan o se pelean unos con otros, estoy mirando a ver qué es lo que pasa y qué es lo que dicen, ¿no? Pero realmente, para mi idea, estas son las personas que van a controlar el planeta dentro de unos años, ¿bien? Y no estoy hablando de uno solo. Estoy hablando de varios. No sé si se pelearán y, bueno, quién va a llegar a ser el primero. ¿Bien? Pero ese es el camino que llevamos actualmente. ¿Bien? Para que no se asombren cuando suceda, si es que sucede. Espero que no. Bien. Hablando de inteligencia artificial y de sus peligros. Google acaba de remover la prohibición en web, ¿cómo decirlo en Spanglish? Weaponizar la inteligencia artificial. O sea, Google hasta ahora decía que no iba a apoyar desarrollos para
sistemas militares con su inteligencia artificial. ¿Bien? Y acaba de eliminar esa ley, entre comillas. O sea, sumen el comentario que les acabo de hacer a esto, ¿bien? Porque este es otro, no me acuerdo el nombre de este, que el de Google también es otro millonario, como Sam Altman, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg. Este es otro de esos personajes de Google, ¿bien? Son personas jóvenes, dicho sea de paso, con mucho billete, con gran capacidad tecnológica, ¿bien? Y este de Google acaba de decir que la inteligencia artificial ya va a comenzar a desarrollarla para incluirla en sistemas de armamento. ¿Bien? Esta es una muy mala noticia. Para aquellos que no han visto la serie, que no es muy larga, Black Mirror, Espejo Negro, Black Mirror, en Netflix, hay un capítulo donde una mujer, o sea, todo el episodio es una mujer huyendo de un perro robot, de estos que fabrican ahora, ¿bien? Que la quería matar. Y el final del capítulo es, ya se lo pueden imaginar, ¿no? O sea, ella llega a un momento en que ya no tiene cómo escapar. Porque el robot es inmortal. Y el robot tiene una misión que es matarla a ella. ¿Sí? Entonces, nosotros, Sundar Pichai, exactamente, Alfonso, gracias. Es el nombre del que está a cargo de Google. ¿Bien? Entonces, estas personas son los que van a controlar el mundo en el futuro, pero estas personas son las que le están dando acceso a la inteligencia artificial al sector militar también. ¿Bien? Sin ser ellos militares. Para que entiendan lo que estamos hablando y después no se sorprendan cuando suceda. ¿Bien? O sea, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a nosotros tarde o temprano. Nos va a poner robots en todas nuestras casas controlados por la inteligencia artificial. ¿Bien? Va a entrar en el sector militar y de ahí para allá a ver qué pasa. ¿Bien? No es una buena noticia. ¿Bien? Google remueve su obligación voluntaria de no poner su inteligencia artificial en sistemas militares. Ya van a comenzar a trabajar en eso. ¿Bien? Esta discusión de Google sobre este tema venía hace tiempo. ¿Bien? Y se los digo. Meta, Mark Zuckerberg, Elon Musk, que lo ya está haciendo también. Elon Musk tiene contrato con SpaceX y con otras de sus compañías, con los militares, con el Pentágono también. ¿Bien? Sam Altman, esa inteligencia artificial de OpenAI, todo eso, estoy seguro que está siendo usada ya por los militares. No sé hasta qué punto, si él habrá ya firmado un acuerdo con los militares o no, pero todo esto viene. Todo esto viene. Bien, vamos a continuar. Científicos descubren que el núcleo interior de la Tierra, bien, no solo se está enlenteciendo en su rotación, sino que ha cambiado la forma. Y aquí hay un dato sumamente interesante que yo no conocía. Bien, han hecho análisis, por supuesto, de las ondas de los terremotos y eso para poder hacer el análisis de la estructura del núcleo. ¿Bien? Pero dicen que como la Tierra poquito a poco va perdiendo calor, estamos hablando del núcleo, bien, no de la atmósfera, no estamos hablando del calentamiento global, estamos hablando de la temperatura interior de la Tierra. La Tierra, desde que surgió hace 4.600 millones de años, tenía una cantidad de energía adentro. Por supuesto, también tenía cierta cantidad de elementos radiactivos que contribuyen a elevar la temperatura del núcleo de la Tierra, ¿bien? Del interior. Pero, poco a poco, a lo largo de su historia, esa energía tiene que ir disipándose hacia el espacio. ¿Bien? Entonces, en la medida que se va enfriando, Mecho, ahora te respondo, en la medida que se va enfriando el núcleo sólido que hay en el centro de la Tierra, recuerden que el núcleo de la Tierra son dos, el núcleo sólido y por fuera uno que es en estado líquido. Bien, entonces en la medida que eso se va enfriando, la parte de hierro y níquel que está en estado líquido, poco a poco se va depositando en la superficie del núcleo sólido y lo va haciendo más grueso, más de un mayor diámetro. Ahora, ¿en cuánto engorda el núcleo interior sólido de la Tierra? 1 milímetro por año. 1 milímetro por año. Ahora, ¿cuál es el descubrimiento que han hecho? No, ese dato yo no lo conocía. Pero el descubrimiento es que han encontrado que cambia la forma. O sea, no es perfectamente circular, sino que tiende a deformarse un poco. ¿Sí? Entonces, esto puede ser que nos ayude a la hora, por supuesto, no solo en el conocimiento propiamente dicho del núcleo terrestre, sino también puede ser que nos ayude a entender un poco más los efectos
de los terremotos, ¿no? Y la volcanología. Mecho pregunta si vendrá una guerra de poderes. No, la guerra de poderes está hace rato, Mecho. Bien, o sea, entre todas estas compañías se van a repartir el mundo. Bien, lo que vimos en 1984, bueno, la novela 1984, de los que la leyeron, porque yo la leí, todas esas cosas que por supuesto él se imaginaba una parte, pero nunca se podría imaginar que tendríamos una inteligencia artificial con la que pudiéramos conversar, ¿no? Pero sí les digo que esta gente tiene demasiado poder, demasiado. Bien, y no es uno solo, son un montón. Bueno, una nueva investigación que revela cómo working out, hacer ejercicios y todas esas cosas puede ayudar a prevenir la demencia. ¿Bien? Entonces, dicen aquí que los efectos positivos del ejercicio en la insulina. Entonces, yo no entendía, Mecho, qué relación tenía la insulina con la demencia. ¿Bien? Entonces dicen que aquí revelan que las células especializadas del cerebro que están envueltas en la respuesta de la insulina de nuestro cuerpo se activan después de hacer ejercicio. O sea, lo que están diciendo aquí es que, y bueno, y para nadie tiene que ser, nadie tiene que dudar, ¿no? De que el ejercicio es bueno para la salud. Por supuesto, sin llegar a extremos. Pero dicen que esto pudiera permitir desarrollar terapias que estarían destinadas, ¿bien?, para atender el mecanismo, concentrarse en el mecanismo relacionado con la insulina para reducir o prevenir la progresión de la demencia. O sea, yo no sabía que la insulina tenía que ver con eso, con la demencia. Entonces, nada, cosas que estamos logrando descubrir cosas increíbles, ¿no? Aquí dice que los investigadores se enfocaron en unas vesículas extracelulares neuronales. Bien, unas vesículas extracelulares que producen las neuronas, pero que están fuera de ellas. O sea, cosas que, bueno, por supuesto, esto es para investigadores de alto nivel, ¿no? Entonces, dicen que estas vesículas extracelulares, los investigadores hasta el momento las consideraban polvo de células, o sea, algo que no tenía gran importancia, ¿no? Pero dicen que en los últimos 15 años, estas vesículas extracelulares, que dicho sea de paso, estamos hablando aquí las que proceden de nuestro cerebro, les ha crecido el reconocimiento como como que juegan un papel importante en el mundo microscópico del cuerpo humano, facilitando el transporte de moléculas sumamente importantes como las proteínas entre las células. Bien, vesículas extracelulares. ¿Qué cosa? ¿Bien? Entonces, aquí dicen que las personas con diabetes, bien, que es un síntoma fundamental de baja sensibilidad a la insulina o resistencia a la insulina, tienen células cerebrales que responden menos a la insulina. O sea, hay una relación allí, que dicho sea de paso, que esto termina teniendo un impacto negativo en la capacidad cognitiva del individuo. ¿Bien? Así que es un buen avance, ¿no? Algo que nos vamos a olvidar cuando terminemos el programa, pero esto puede ser que nos ayude cuando nosotros, en la medida que comencemos a envejecer. Gilar pregunta, dice, si con inteligencia artificial natural vivimos en guerra por siglos, imagínate, o sea, si sin inteligencia artificial vivimos en guerra por siglos, imagínate con guerra con inteligencia artificial. Mire, la inteligencia artificial, uno de los problemas que tiene es que refleja nuestros miedos y nuestras polarizaciones. ¿Bien? La inteligencia artificial es una copia de nosotros. Lo que pasa es que va a tener mayor capacidad de análisis y de procesamiento de información. ¿Bien? Pero recuerden que la inteligencia artificial que han usado las policías, por ejemplo, las estaciones de policía, los medios policiales, terminan con el mismo sentimiento, o sea, con la misma polarización racista, ¿bien? Y de otros tipos de polarizaciones que tienen los policías normales que la entrenan y las personas que la entrenan. ¿Bien? Y como nuestra sociedad en general sigue siendo racista y sigue teniendo un montón de problemas, todo eso se está incorporando en la inteligencia artificial. Entonces,
además de incorporarlo allí, se lo estamos dando, toda esa polarización y todos esos defectos, se lo estamos dando a un sistema que tiene mayor capacidad de procesamiento y que va a tener mayor capacidad de control sobre la sociedad humana y sobre nuestra tecnología y sobre todo, incluyendo nuestros ejércitos. Nada, preocupante, muy preocupante. Bueno, aquí están preguntando si el LIGO, 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 ese es uno de los sensores, bueno, el primero que detectó ondas gravitacionales aquí en el planeta Tierra, y particularmente fue aquí en los Estados Unidos, ¿no? Sí, gracias, Mecho, gracias. Bueno, la cosa es que el LIGO acaba de descubrir una señal que dicen que pudiera ser la más importante con respecto a las señales que hemos detectado de ondas gravitacionales. ¿Sí? O sea, el problema es que ya en el 2017, en el año 2017, detectamos lo que llaman una de las primeras combinaciones de astronomía multimensajero. ¿Bien? ¿Qué cosa es eso? Bueno, en este caso es que detectamos un evento donde nos llegaron las ondas gravitacionales y a la misma vez nos llegó radiación de rayos X. Entonces, cuando podemos seguir un evento usando dos tipos de mensajeros, en este caso son las ondas gravitacionales y los rayos X, que es un tipo de luz, ¿no? Es un tipo de señal de onda electromagnética. ¿Eh? Ahora hemos detectado un evento gravitacional, pero que ha llegado a su vez también una oleada de neutrinos, de partículas, de neutrinos que hemos podido detectar. Entonces, a esto se le llama, repito, astronomía multimensajero o eventos multimensajeros, que nos llegan, las señales nos llegan, la información nos llega por varias vías. ¿Sí? Y eso dicen que puede cambiar grandemente la forma en que nosotros analizamos el cosmos, ¿no? Y descubrimos cosas. O sea, esta astronomía multimensajero, o sea, ya no es solo depender de los telescopios ópticos o de los radiotelescopios, que eran los que más teníamos, ¿no? Ya ahora podemos entonces comenzar a relacionar todas estas señales y averiguar un montón de cosas más, incluyendo, por supuesto, cualquier posible diferencia en la velocidad de la luz con respecto a la velocidad de las ondas gravitacionales o al movimiento de los neutrinos. Bien, así que este es un paso importantísimo en la astronomía. Bien, una anécdota que les voy a hacer sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque este artículo se llama ¿Por qué la historia de la Tierra parece ser tan milagrosa? Y aquí mencionan varias cosas, pero solamente les voy a poner un ejemplo porque no puedo ver el artículo completo, que está detrás de una pared de pavo. Pero sí hay una historia que conozco que está ahí dentro del artículo, que es que en la Segunda Guerra Mundial los ingleses, como todos sabemos, mandaban oleadas de aviones a soltar bombas, a bombardear a Alemania. Bien, bueno, obviamente los alemanes se defendían y derribaban aviones. Una parte de los aviones que sufrían daños, que sufrían impactos de balas y cosas por el estilo, cuando regresaban, los que lograban regresar a Inglaterra, tenían agujeros en su fuselaje. ¿Bien? Entonces, a un científico y a un militar súper inteligente se le ocurrió la idea de analizar todos estos casos y decidió que en los lugares donde había mayor cantidad de impactos de bala, porque dicho sea de paso, las mayores cantidades de impactos de balas eran en los extremos de la sala, bien, y en la parte trasera del avión. Entonces, él propuso al mando militar inglés blindar, proteger mucho más esas zonas de los aviones para tratar de evitar que los derribaran. Y cuando estaban en el proceso de eso, se apareció otro científico y les dijo al señor y a todos los que estaban ahí, a todos los militares, que estaban equivocados. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Porque los aviones que regresaban y que estaban siendo analizados por este grupo de especialistas, eran los aviones que no eran derribados. Entonces, el mensaje que parecía tan claro, vamos a poner blindaje en las zonas que han recibido los impactos, en los aviones que regresan. En realidad estaban leyendo el mensaje al revés. Bien, o sea, los aviones que recibían impactos en la zona donde estos aviones que regresaban no recibían impactos, eran los que no regresaban.
Ejemplo, los motores. Ejemplo, la cabina, los tanques de combustible. ¿Bien? Entonces, miren cómo a veces, cuando uno ve las cosas de forma un poco superficial, ¿bien? O con cierto tipo de polarización de vías, no nos damos cuenta. Pensamos que estamos viendo algo muy claro y en realidad es lo contrario de lo que nos imaginamos. ¿Bien? Esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, cuando comenzaron a poner blindaje en las zonas donde los aviones que regresaban no tenían impactos de bala, comenzaron a mejorar las estadísticas. Comenzaron a regresar más aviones a Inglaterra. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo a veces una señal que nos llega de cualquier cosa, la interpretamos y a veces no nos damos cuenta que la señal lo que nos está diciendo es otra cosa. ¿Sí? Y esto es parte importante en la vida, en todo. A mí me ha pasado. O sea, una vez en Cuba yo salí a investigar la luz de Yara, que eso es algo que un día tengo que hacer una charla sobre eso. Iba con mi cámara, video y todo, y salí a las 10 de la noche de La Habana para irme en botella hasta en camión, hasta Oriente a investigar eso, ¿sí? A tratar de grabarla en video. Y la que era mi pareja me dijo, no te vayas tan tarde, no salgas tan tarde, sale mañana por la mañana. Y yo de cabeciduro salí. Y ese día me asaltaron, por poquito pierdo la vida, me quitaron todo lo que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay mensajes en la vida que uno tiene que escuchar. Y no es cuestión de superstición ni nada de eso, es cuestiones prácticas. Son cosas prácticas que están allí, ¿sí? Que nos llegan. Son mensajes prácticos, mensajes objetivos que nos llegan y no los escuchamos a veces, ¿sí? Entonces, esto estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado también, ¿sí? Esos son señales que hay que aprender a decodificar, ¿no? Y a tener nuestra mente lo suficientemente abierta como para escucharlo y poder ponerlos en práctica. Bien, vamos a continuar, que nos quedan unas cuantas noticias. Bueno, logran la teleportación cuántica en computadoras cuánticas. Vamos a explicar esto, ¿sí? Porque esto es sumamente importante. Yo todavía no entiendo bien qué es lo que han hecho, porque al final lo que vi fue un video de la NASA, ¿sí? Pero dicen ellos que han logrado, exactamente, Mecho, sentido común. Lo que han logrado estos científicos es mover información sin usar cables. Bien, y este es el objetivo final de la computación cuántica y de la comunicación cuántica, de la Internet cuántica. Bien, o sea, usar el entrelazamiento cuántico. Recuerden que el entrelazamiento cuántico es dos partículas que tú las conectas unas con otras y aunque tú las separes de una la pongas a un extremo del universo y la otra en el otro, bien, cuando una cambia su estado, la otra lo cambia inmediatamente. ¿Cómo sucede eso? Es un misterio. No estamos claros en eso, ¿bien? Pero es como si la información viajara a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Bien, ahora, dicho sea de paso, o sea, lo que han hecho estos científicos es coger varias computadoras cuánticas, ¿bien? Exactamente, Osvaldo se acuerda. Bueno, la cosa es que han usado varias computadoras cuánticas y entonces han logrado pasar información de una a otra sin que estén conectadas físicamente. Bien, lo que han hecho es usar las partículas cuánticas con entrelazamiento, bien, cada una en estas computadoras y han logrado poner todas esas computadoras que no están enlazadas físicamente, no hay cables que conecten unas a otras, las han puesto a trabajar todas en conjunto para solucionar un problema. Esto es increíble. Esto es un avance increíble. Para decirlo así, no hay otra palabra. Bien, lo que están hablando aquí, porque uno de los problemas que hay con las computadoras cuánticas es que en la medida que tú comienzas a aumentar los qubits, ¿recuerdan? Los qubits, que son los pedacitos de información que usan las computadoras cuánticas. Bien, en la medida que te aumentas la capacidad de procesamiento, aumenta el ruido, aumentan los errores. Bien, entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos científicos entonces? Entonces, en lugar de usar computadoras con muchos qubits, están usando computadoras con menos qubits, pero las ponen a trabajar todas, comunicadas unas con otras, sin estar conectadas por alambres. Bien, y no estamos hablando de señales de radio, estamos hablando del uso del entrelazamiento cuántico. ¿Okay? O sea, esto sí es
ciencia ficción al nivel, ya saben, o sea, esto yo hacía rato que no veía una noticia de este tipo. Si esto se confirma, si esto sale y se explica bien, porque todavía yo no entiendo muy bien qué es lo que han hecho, ¿no? Ellos dicen que lo que han movido por entrelazamiento cuántico, ¿bien? Lo que han conectado por el entrelazamiento cuántico son las compuertas de las computadoras, ¿bien? O sea, las compuertas, estamos hablando de compuertas digitales, OR, Yes, NAND, toda esa serie de compuertas. Bueno, la cosa es que si esto se pone en práctica, pudiéramos tener conexiones, comunicaciones que serían inviolables, por ejemplo. ¿Bien? O sea, ¿cómo una persona puede escuchar tu conversación conectando un cable a tu teléfono cuando se usaban los teléfonos de cable? ¿Bien? El gobierno puede escuchar tus conversaciones a través de, bueno, yo estoy seguro que a través de WhatsApp también las escucho, ¿bien? Porque están encriptadas, ¿no? Las famosas comunicaciones encriptadas. Bueno, aquí no hace falta encriptar nada, porque la comunicación va de punto a punto sin conexión alguna. No pasa nada, no se mueve información, la información está allí instantánea. ¿Bien? Entonces, esto, vamos a ver cómo avanza esto en esta semana, en la que viene, si esto se profundiza, ¿bien? Pero esto pudiera ser el punto a partir del cual la civilización humana cambiaría por completo. Bien, no necesitar cables para comunicarnos. Claro, esto es un paso sumamente primitivo todavía. Bien, hay que ver si esto se puede, vamos a decir, escalar, ¿no? Hacer más grande, hacer un uso más masivo de esto y si realmente se puede llevar a la práctica hasta donde se quiere. Pero si es así, vamos a poder comunicarnos con la Luna, por ejemplo, instantáneamente, o con Marte, o con quien sea. Porque recuerden que, por ejemplo, las señales de los robots que están en Marte demoran a veces 40 minutos en llegar a la Tierra. ¿Bien? O sea, las señales que enviamos hacia la Luna demoran más de un segundo. Entonces, esto pudiera cambiar no solo ya la comunicación dentro aquí de la Tierra, sino con cualquier expedición que hagamos al espacio, ¿no? Increíble. Esa noticia está increíble. Esto, dicho sea de paso, para los que quieran verlo, está en el artículo científico, está en Nature, en Nature, y se llama, para decirlo en español, computación cuántica distribuida a través de una red, de un enlace de una red óptica. Bien, así se llama el título, ese es el título. Aquel que quiera leerlo, con gusto le hago llegar al enlace. Bien, disculpe. Bueno, hay otro análisis sobre el posible viaje en el tiempo. Los científicos siguen obsesionados con eso. ¿Bien? El tema del tiempo sigue siendo complicado. Y entonces, para decírselo brevemente, porque realmente estoy viendo un artículo de divulgación, dicen que de todas las posibilidades del viaje al tiempo, recuerden que el viaje en el tiempo hacia el pasado, el regreso al pasado, tiene un montón de problemas. ¿Bien? Como la paradoja del abuelo. O sea, si tú viajas en una máquina de tiempo hacia el pasado y matas a tu abuelo, tú no habrías nacido. Así que tú no pudieras regresar al pasado a matar a tu abuelo. ¿Bien? Eso se llama una paradoja. ¿Bien? Y el viaje al pasado, el viaje en el tiempo al pasado, está lleno de esos. Entonces, hay todo tipo de explicaciones que han buscado los científicos, como de que, por ejemplo, tú puedes viajar al pasado, pero no puedes cambiarlo. Por ejemplo, ¿bien? Esa es una posibilidad. Pero hay una que se llama las historias consistentes, que es que puedes viajar al pasado, ¿bien? Pero tú puedes viajar al pasado en el cual tú estuviste. O sea, tú no puedes viajar al pasado antes de que tú hubieras nacido. Tú puedes viajar al pasado hasta tu fecha de nacimiento. Y la otra parte de la historia es que en la medida que tú viajas al pasado, tú te rejuvenecerías. Tú viajas al pasado, pero no como tú eres. O sea, si tú viajas al pasado en la época en que tú tenías 3 meses de nacido, tú vas a llegar con 3 meses de desarrollo en tu cuerpo y de tu mente. ¿Bien? Por lo tanto, no tiene sentido eso, ¿no? O sea, tú puedes viajar al pasado, digamos, unos años atrás, bueno, serías más joven. ¿Sí? Pero demasiado en el pasado, terminarías siendo un bebé o, bueno, sin nacer. Ya saben, o sea, son cosas raras que pasan con los viajes al pasado, pero este análisis
brinda, dicho sea de paso, esto no implica, esto no es para macros, para objetos en el mundo macro. ¿Bien? Esto es para el mundo atómico, de partículas elementales, las leyes cuánticas. ¿Ven? Esto no es para que ustedes y yo podamos viajar al pasado. ¿Bien? Lo que está explicando aquí, esto se está explicando como si fuéramos nosotros para que ustedes entiendan, pero esto no es posible para objetos grandes. Bien. Bien. Santorini. Siguen la historia con Santorini, siguen los terremotos. Y la historia con Santorini ahora, bueno, no se sabe si va a haber una erupción o si va a haber un terremoto grande. La cosa no está bien clara allí todavía. Omar, bienvenido, buenas noches. Pero lo que sí está pasando con Santorini. Santorini era el destino turístico. ¿Bien? Santorini era el destino turístico más importante de Grecia. Entonces, dicen aquí que, por supuesto, este año, que dicho sea de paso, o sea, ahora, en febrero, comienza la época de arribo de turistas a Santorini. Y ahora es el momento en que más terremotos hay. Así que los turistas ya no van a ir a Santorini. Y no solo los turistas, tampoco van los trabajadores, porque el pueblo, o sea, la cantidad de personas que viven en Santorini son 15,000. Bien. Pero no son suficientes para atender a todos los miles de turistas que tienden a ir ahí todos los días. Así que la industria turística, no solo de Santorini, ¿sí?, sino de Grecia, creo que era más del 2%. ¿Sí? Es una barbaridad. O sea, sí, el 2,5%. Santorini es el 2,5% de todo el producto, del ingreso del producto doméstico bruto de Grecia. ¿Okay? Santorini es uno de los lugares que más dinero produce en Grecia. 2,5% del Producto Interno Bruto. O sea, 5,6 billones de euros anuales. Así que esto, el simple hecho de que estén ocurriendo estos terremotos allí, aunque no lleven a nada, va a afectar la economía de Grecia profundamente. ¿Bien? Dice Pozo que si viajas al miércoles pasado te encontrarías contigo mismo. Exactamente. Pero con una semana, o sea, una semana más joven, ¿no? O sea, realmente es un tema interesante. Bueno, el domingo. Oh, Mecho pregunta, el pez diablo que salió a la superficie prácticamente a morir. Bueno, no sé si vieron el video que recogieron un pez diablo por allá por las islas, ¿cómo se llama las islas estas de España? Canarias. Bueno, la cosa es que cuando uno ve el video del pez diablo, piensa que es algo grande. Y entonces, después de ver eso, cuando lo vi realmente, como lo tenían en la mano, es una cosita que lo que tiene es una pulgada prácticamente. O sea, es pequeñito. Ese pez diablo es pequeñito. Pero cuando tú lo ves en el mar con el video de una cámara, parece una cosa enorme. ¿Sí? Súper interesante, macho. Está súper interesante ese pececito. Bien, el pobre sí, fue a morir. De hecho, no lo guardé, pero alguien hizo un dibujo animado, ¿no? Del pececito despidiéndose de sus amigos para ir a la superficie y desaparecer. Qué cosa. Bueno, me imagino, para aquellos que tengan automóviles eléctricos, que ya sepan que se ha suspendido, la actual administración ha suspendido, y esto lo mencionamos el domingo, la fabricación de cargadores eléctricos para automóviles. ¿Sí? Esta es una mala noticia para que tengan automóvil eléctrico. Así que el que quiera comprarse uno, que lo piense. Están a tiempo. Bien. Bueno, la fiebre de los pájaros, la fiebre aviaria esta, las infecciones que están acabando, que no tenemos huevos ni en los supermercados. Bueno, en Nevada, en el estado de Nevada, han detectado vacas con este virus, y aquí están hablando del H5N1. ¿Bien? Dicen que este virus que tiene, que se ha asociado con ciertas infecciones en los seres humanos también, ¿bien? Dicen que el hecho de que comience a aparecer en vacas en varios lugares significaría que este virus va a ser como el COVID, que vino para quedarse, que no se va a ir, ¿bien? Porque los granjeros estaban esperanzados con poder eliminar ese virus, poder frenar su desarrollo, ¿no? Pero parece que no. Parece que vino para quedarse y nos va a seguir golpeando. ¿Bien? Lo que esperemos que no nos afecte con la leche. O sea, si nos ha afectado con los huevos, y aquí les voy a hacer un comentario antes de responder lo que ustedes me han dejado,
Pero es importante que no perdamos de vista, ¿sí?, la aparente estabilidad de la sociedad humana. Eso es artificial. Nuestra sociedad no es estable, ¿sí? Nuestra sociedad se mantiene funcionando por el trabajo continuo de sus individuos, de los individuos que la componen. Bien, nosotros podemos tomar leche porque todos los días hay alguien que se levanta de madrugada a ordeñar las vacas. Bien, podemos comer huevos porque hay alguien que atiende las gallinas y colecta los huevos y está al tanto de alimentarlas y todo eso. Bien, entonces, todo ese esfuerzo que se realiza a nivel colectivo mantiene la sociedad funcionando. Pero si algo falla, nos vamos a dar cuenta, porque incluso, repito, y es muy importante esto, las reservas de alimento de la civilización humana, en el mejor de los casos, son de 3 meses. Bien, en la práctica, fíjense, ha caído la producción de huevos, ya no hay huevos aquí en un país desarrollado. Imagínense, a nivel planetario sucede algo, no sé, una catástrofe de algún tipo, ¿eh? Una pandemia o un asteroide que impacte o una erupción de un supervolcán, ¿bien? Cosas así. Nosotros no tenemos una sociedad estable, contrario a lo que nos gusta pensar. Bien, mantengan eso en su cabeza. Dice Del Pozo que el análisis equivocado con los aviones impactados me interesa, sirve para ilustrar lo equivocado que están los análisis de los teóricos de la cosmología. Yo te lo hago después, te lo voy a llegar después. Dice que Alfonso, que tiene en su muro en Facebook el video animado del pececito. Está bonito. Bien. Es como una mosca, sí, es chiquitico, es chiquitito. Está interesante, está súper interesante. Realmente se ha hecho famoso. Bueno, Nueva York cierra temporalmente los mercados de aves vivas tras detectar casos de gripe aviar. Esto se va a ir extendiendo y repito, o sea, la pandemia que tuvimos en el 2020, esa no era la que se estaba esperando. Bien, lo que se ha estado esperando es algo más grande, algo peor. Bien, ojalá que no nos toque en nuestra vida, pero tarde o temprano eso viene. Bien, bien. Científicos hacen un avance raro en resolver uno de los problemas más viejos de la física. Y aquí lo voy a tocar brevemente porque esto es la física y voy a hacer una anécdota. Yo tuve un amigo que estaba estudiando física en la Universidad de La Habana y de vez en cuando yo lo visitaba ahí en la universidad, en la Facultad de Física. Bien, cuando él comenzó a estudiar en el primer año, habían 30 alumnos estudiando física en el primer año. ¿Saben cuántos se graduaron de su aula? 4. 4 de 30. ¿Por qué? Porque la física es extremadamente compleja, es muy exigente, tienes que aprender matemática, tienes que aprender un montón de cosas, partículas elementales, es súper complejo. La física es un problema. Y cuando usted conozca a un físico, se va a dar cuenta de que es una persona que piensa totalmente diferente a nosotros. ¿Bien? Bueno, la cosa es que aquí dicen que han logrado hacer un avance en el análisis de los flujos turbulentos. ¿Okay? O sea, cuando usted ve una corriente en el océano, eso, el dibujo, o en el aire, está lo que es llamado flujo laminar, que es cuando se mueve un cuerpo a muy baja velocidad, pero cuando se mueve, la velocidad se incrementa tanto en el flujo o en el cuerpo que se mueve en ella, se comienzan a generar turbulencias. ¿Bien? Y hasta ahora, miren, estamos en un nivel de desarrollo increíble en la humanidad y no hemos logrado duplicar, o sea, usar modelos en computadora que realmente simulen al flujo turbulento de los líquidos o de los gases. ¿Sí? Entonces, ahora parece, dicho sea de paso, eso incluye el plasma que hay dentro de las estrellas. ¿Bien? O sea, el hecho de que no logremos domar o dominar este conocimiento de cómo es el flujo turbulento en los líquidos y en los gases, ¿sí?, nos está limitando en nuestro conocimiento en todo el universo, incluyendo de cómo se producen los fenómenos y los procesos dentro de las estrellas. ¿Bien? Por supuesto, dentro del flujo de nuestra sangre, el flujo que vemos en el agua que rueda en la calle, todo eso tiene gran cantidad de eddies, como le llaman, ¿no? Estos remolinos que son parte del flujo
turbulento. Ahora parece que por fin nos estamos acercando a poder resolver ese problema, ¿sí? A poder simular en computadora un flujo turbulento de forma adecuada. Bien, descubren. Dice Del Pozo que de 146, en su caso se graduaron 40. Bueno, ya saben. Bueno, descubren un asentamiento en Canadá que pudiera reescribir la historia de las civilizaciones indígenas en Norteamérica. 11.000 años de antigüedad. ¿Bien? Ahora, quizás lo más importante no sea la fecha. ¿Bien? Esta es una villa que se llama Azoguananik. ¿Qué clase de nombrecito? Azoguananik. ¿Bien? Eso significa el lugar para los cruces, ¿no? Como un cruce de camino. Entonces, dicen que han encontrado allí, por supuesto, herramientas y un montón de cosas, incluyendo un lugar para cocinar, ¿no? Un pig fire, como le llaman. ¿Cómo es la traducción eso al español? O sea, una hoguera, ¿eh? Un lugar una cocina. Y entonces, del carbón que había allí, pudieron determinar que tenía 11.000 años de antigüedad. 10.500, 10.700 años de antigüedad. ¿Sí? Entonces, lo importante, 10.700 exactamente. Bien, lo importante de esto es que han logrado demostrar que este era un asentamiento que estuvo a lo largo de muchos siglos existiendo. O sea, no era un grupo nómada. Hace 11.000 años había un asentamiento que sería, en el caso actual, ¿no?, un equivalente a un pueblo o una ciudad. Claro, en esa época la cantidad de individuos era muy poca, ¿no? No estamos hablando de millones de personas ni de miles. Pero sí, esto pudiera reescribir toda la historia de los asentamientos indígenas en Norteamérica. 11.000 años de antigüedad. Bien. Bien. Logran descubrir, dicen aquí, descubrir, sí es la palabra que están usando, el mundo oculto, el mundo cuántico oculto dentro del protón. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, el electrón, todo el mundo debe saber que los átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones. ¿Bien? Los electrones son partículas realmente elementales, son indivisibles. ¿Bien? Pero los neutrones no, y los protones tampoco. Y entonces ahora han hecho un análisis o una simulación de cómo sería el interior de un protón. ¿Sí? Imagínense, estamos hablando aquí a niveles extremadamente pequeños, ¿no? Y entonces dentro del protón existen quarks, los famosos quarks, y los famosos gluones. Gluon en inglés quiere decir goma de pegar, ¿no? Glue. Pero la cosa es que los gluones transmiten la fuerza entre los quarks. ¿Bien? Son transmisores de fuerza. Entonces, allí están diciendo que dentro del protón se generan y desaparecen partículas virtuales también. O sea, las partículas que nosotros asumimos que son 3 quarks que componen a un protón, en realidad, durante todo el tiempo, hay más de las que nosotros asumimos que hay. Entonces, aquí están hablando de que han desarrollado un nuevo aparato matemático para tratar de simular esto y que han logrado avanzar bien un poco en el entendimiento de cómo es el interior del protón. Realmente estamos en un punto ya, o sea, porque hasta ahora nosotros para estudiar las partículas elementales, como los protones, los neutrones, lo que hacemos es acelerarlas a grandes velocidades y hacerlos chocar y ver qué es lo que sale de ese choque. ¿Sí? Pero cuando hablamos de electrones, por ejemplo, el electrón, por mucho que tú lo hagas chocar, no se va a desbaratar. ¿Sí? Es indivisible. Entonces, en el caso de los protones, estudiar los quarks, ese ya es otro tema. ¿Sí? Porque allí las colisiones, o sea, el colisionador que necesitaríamos sería algo que requeriría tanta energía, bien, que por lo menos por ahora está fuera de nuestras posibilidades para fabricarlo. ¿Sí? Así que este es un avance que puede, dicho de paso, nadie sabe, como al igual que le sucedió a Albert Einstein con la teoría de la relatividad, que le preguntaron, bueno, ¿y esto para qué sirve? Dice, yo no sé. ¿Sí? O sea, muchos descubrimientos que se hacen en el momento que se descubren, no se sabe qué aplicación práctica van a tener. Bien, aquí otra sobre las ballenas. Han identificado como un tipo de ballena, de estas que tienen barbas, ¿no? Que
que comen plancton, cómo es que logran evitar a las ballenas asesinas, las orcas. O sea, las orcas son depredadoras de este tipo de ballena, ¿no? Y entonces, después de investigar durante largo tiempo, se han dado cuenta que estos investigadores que han descubierto que estas ballenas, para comunicarse, los sonidos que usan para comunicarse entre ellas son de menos de 100 hercios de frecuencia. Vamos, para que tengan una idea de lo que significa eso. ¿Bien? El oído humano puede escuchar, en teoría, los límites entre 20 Hz y 20 kHz. O sea, entre 20 y 20.000 hercios. ¿Bien? Un hercio es una oscilación por segundo. ¿Bien? 20 Hz son 20 oscilaciones por segundo. Entonces, las ballenas asesinas, las orcas, no pueden escuchar por debajo de 100 hercios. Así que estas ballenas están usando una frecuencia por debajo de la que pueden escuchar las ballenas asesinas para comunicarse. Eso quiere decir que las protegen, ¿no? Es una garantía que tienen de poder seguirse comunicando sin ser escuchadas por las orcas, que son sus depredadores naturales. ¿Sí? Entonces, la naturaleza hace uso de las herramientas que tiene, ¿no? Pero realmente, dicho sea de paso, o sea, si están usando por debajo de 100 hercios, nosotros debiéramos ser capaces de escuchar eso, ¿no? Pero, dicho sea de paso, aquí también hablan los científicos de que el nivel, o sea, ellas modulan el nivel de intensidad del sonido de forma que no vaya mucho más allá de la distancia que es necesario. Por lo tanto, limitan también la capacidad de las ballenas, de las orcas, de escuchar su sonido, ¿no? Bueno, descubren la estructura más masiva hasta el momento en el universo y tiene la forma de un artefacto inca. Bien, los quipús, ¿recuerdan los quipús? Esas cosas con corderitos, con cuentas que usaban los incas para comunicarse. Bueno, esta estructura le han puesto quipú porque se parece a un quipú inca. Entonces, es la estructura más grande que conocemos hasta el momento. Y no sé si se han dado cuenta, ustedes que están siempre acá en todos los programas que yo hago los miércoles, pero a cada rato sale la noticia de una estructura más grande y de una estructura más grande. Y estamos en un punto donde cada vez que sale la noticia sobre una estructura más grande, dicen que el modelo actual que tenemos sobre el universo no nos avisa de que existe la posibilidad de que existan estructuras tan grandes. Entonces, hay algo que está sucediendo y aquí está Pozo, después recuérdame enviarte este artículo. Bien, que trae incluso los mapas que han hecho con las estructuras que han mapeado, ¿no? Pero aquí incluyen, o sea, mencionan las cosas que hemos descubierto, el gran muro, la gran pared, bien, la Niaquea, la gran pared de la corona boreal y de Hércules, y dicen que todas estas grandes estructuras, incluyendo el quipú que acabamos de descubrir, contienen cerca de la mitad de todos los cúmulos de galaxias que hay en el universo visible, 1/3 de todas las galaxias, 1/4 de toda la masa total del universo. Bien, y ocupa el 13% de su volumen. Entonces, estamos en un punto, dicho sea de paso, esto se logró descubrir gracias a observaciones en rayos X. Bien, eso quiere decir que esas observaciones se hacen en un satélite que está fuera de la atmósfera. Bien, porque la atmósfera bloquea las radiaciones X, los rayos X. Entonces, esto es algo que nos llama mucho la atención, porque continuamente estamos descubriendo cosas cada vez más grandes, ¿sí? Estructuras más grandes, de las cuales generalmente se dice que no debieran existir. Es decir, que hay algo que no tenemos claro sobre el universo, que el universo nos está diciendo, pero no lo estamos entendiendo. Ese es el mensaje. Bueno, Saturno, el planeta de los anillos, está visible. Recuerden que esta noche está visible Venus, Saturno, Marte, Júpiter, la Luna. Bien. Bueno, los anillos de Saturno se van a desaparecer, pero no a desaparecer físicamente, para que nadie se asuste. Bien. El problema es que los anillos de Saturno están, vamos a decir, a lo largo de su ecuador, ¿no? Y entonces son extremadamente finos.
O sea, son muy anchos y son visibles hasta con telescopios de poco aumento, ¿bien? Pero son extremadamente finos. Tienen solamente alrededor de 1 kilómetro, menos de 1 milla de grosor. Por lo tanto, en cierto momento del año, como el planeta Saturno tiene cierta inclinación, en cierto momento de la órbita y de la combinación de órbitas entre la Tierra y Saturno, esos anillos nos van a quedar perfectamente de lado. Y como son tan finos, el grosor es tan poco, menos de 1 kilómetro, pues se hacen invisibles desde la Tierra. Ahora, Mecho me pregunta, ¿y esto va a comenzar, este proceso, o sea, se va a hacer totalmente invisible? ¿Dónde que está la fecha? Marzo 23 de este año. Bien, y no reaparecerán, no volverán a ser visibles hasta noviembre. Bien, entonces, para aquellos que quieran verlo, están justo a tiempo. ¿Sí? Aunque ya deben estar casi invisibles. Mecho, pregunta cómo se pueden ver los anillos. Necesitas un telescopio. Bien, o sea, puedes buscar fotos del telescopio espacial en internet, en la NASA, donde quieras, y los vas a ver perfectamente. Pero para verlos tú necesitas un telescopio de cierto aumento. Bien, no puede ser un telescopito tampoco pequeño, muy pequeño, o de juguete, que esos de que venden a $50 por ahí en las tiendas. Entonces, recuerden que aquí en Miami está el Bill Sadowski Park, donde los miembros de la Southern Cross Astronomical Society van allí los sábados, ¿no? Que sean disponibles y ponen telescopios. Yo más adelante quiero comenzar a hacer observaciones, vamos a ver, públicas, ¿no? Para el público. Vamos a ver si puedo comenzar a hacerlas con tiempo. Bien, las dos últimas noticias. Boeing. Este es el sitio web Ars Technica, que es excelente. Boeing acaba de informar, Boeing, la compañía que fabrica aviones, pero también fabrica cohetes, acaba de informar a sus empleados de un futuro incierto con respecto a los contratos del SLS. ¿Qué cosa es el SLS? El supercohete de la NASA que está construido con partes del transbordador espacial y que se iba a usar para el proyecto Artemisa, para volver a poner estadounidenses en la Luna. ¿Recuerdan la famosa idea esa de poner el primer hombre y la primera mujer en la Luna? ¿Verdad? Bueno, acaban de hacer el CEO de Boeing, se acaba de reunir, por supuesto, virtualmente, el viernes pasado, con más de 800 empleados del programa SLS de Boeing para la NASA. ¿Bien? Y entonces la reunión duró solamente 6 minutos, un discurso breve, bien escrito y sin preguntas, no respuesta a preguntas ni nada por el estilo. ¿Bien? Entonces, exactamente, Mecho, Boeing la que dejó varados a los astronautas allá arriba con Starliner. Entonces, exactamente, Afonso, parece que lo van a cancelar. Entonces, es algo que yo me esperaba, ¿bien? Pero, ¿qué pasa? Que en estas compañías, cuando tienes más de 100 empleados, hay una ley del gobierno que tienes que avisarle, creo que con 3 meses de anticipación, ¿no? Entonces, esa reunión del viernes pasado está justo 3 meses antes de que la actual administración de los Estados Unidos haga la propuesta de financiamiento para el 2026, para el año que viene. ¿Bien? Y ya allí pudiera anunciarse que el SLS está cancelado. Entonces, disculpe, la que está de administradora en funciones de la NASA, bien, ella parece que quiere que hayan los 2 primeros vuelos y después se cancele, pero por lo que veo es muy probable que se cancele completo. ¿Bien? Yo no lo dudo. Recuerden que SpaceX está muy avanzado con su Starship, aunque no está aprobada todavía y que tuvo el desastre ese que tuvo en el último lanzamiento. Bien, el desbarate que tuvo en el último lanzamiento. Pero esto era de esperarse. O sea, el SLS, cada lanzamiento cuesta $2,000 millones. O sea, esto es una barbaridad. Cuesta más que lo que costaba lanzar el transbordador espacial. ¿Bien? Entonces, aquí les recuerdo la historia que les he dado siempre. Detrás de todos estos supercohetes, super caros de la NASA, lo que hay no es otra cosa que senadores que que están manteniendo votos en sus respectivos estados donde están las compañías que fabrican las partes de estos cohetes. Bien, o sea, esto es, ya saben, ¿no? La palabra exacta es una mafia, para no decirlo de otra forma. Bien, bueno, vamos con la última
yo les toqué esto en 2 o 3 partes en el video, en la charla de hoy. Hay una entrevista que le hacen a Sam Altman, el de OpenAI. Bien, la gente de Bloomberg le hace una entrevista en video y allí le preguntan varias cosas. Por supuesto, esto a raíz de que Elon Musk le hiciera la propuesta de comprar OpenAI en más de 90 billones de dólares y él le dijo que no y le hizo una contraoferta para comprarle Twitter en 10 billones de dólares. Bien, o sea, en esta entrevista el periodista de Bloomberg le pregunta a Sam Altman qué pensaba de la propuesta que Elon Musk le había hecho. ¿Sí? Y él lo que dijo es que lo primero que dijo es que pensaba que estaban tratando de demorar, o sea, que Elon Musk estaba tratando de retrasar el desarrollo de su compañía. En segundo lugar, dijo que la compañía no estaba en venta. En tercer lugar, dijo que la parte non-profit de OpenAI iba a seguir siendo non-profit. Bien, otra parte sí es de negocio. Pero en cierto momento le hacen la pregunta de si no era un poco inmaduro por parte de Elon Musk hacer esa propuesta, sabiendo que la respuesta iba a ser negativa. Y entonces Sam Altman le dijo que él veía esa propuesta totalmente inmadura, pero él pensaba que Elon Musk era inseguro e inmaduro desde que era niño. Y ya saben eso lo que va a traer, ¿no? O sea, Elon Musk ahora está en un puesto del gobierno donde tiene control sobre muchas cosas. Entonces, recuerdan que hace como unas semanas atrás, el actual presidente Donald Trump hizo el anuncio de que le iba a hablar con OpenAI para crear una compañía, una super compañía de inteligencia artificial con 500 billones de dólares de financiamiento, bla, bla, bla. Y entonces después apareció la inteligencia artificial china, que tumbó la bolsa, ¿recuerdan? Que tumbó los valores de todas estas compañías en la bolsa. ¿Sí? Todo ese proceso está detrás, pero en el medio de todo eso está la guerra personal entre estos personajes. ¿Sí? Y este es el mensaje con que yo quería terminar, porque considero que es algo sumamente importante. ¿Sí? Que ya lo dije un poco al inicio porque estaba aprovechando el espacio, pero realmente todas estas personas, que todos son, fíjense, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Elon Musk, el otro que se me olvidó el nombre de Google, Alfonso me lo recuerda ahorita, bien, Pichai, ¿no? Bien, todo este tipo de personajes y muchos otros que no son solamente estos 4, bien. Hay un grupo en China importante, hay otro grupo en Europa, los rusos, bueno, deben tener alguno por ahí, pero bueno, Rusia está con su problema. Los indios, bien. Entonces, esta guerra que hay por ser los primeros en lograr la inteligencia artificial de propósito general, les garantizaría, el primero que lo logre, no solo les va a garantizar tener un montón de billetes. Exactamente, Mecho, hay 2 de Google, no recuerdo cuál es el otro. Bien, pero les va a garantizar al que logre, a la primera compañía que logre desarrollar la inteligencia artificial de propósito general, les va a garantizar un montón de billetes, un montón de poder. ¿Sí? Pero a la larga, va a generar cambios tan impactantes en la civilización humana que esa persona va a tener la capacidad de transformarse en un dictador. Se los digo así. Bien, ya sea Sam Altman, ya sea, dicho sea de paso, Mark Zuckerberg, la inteligencia artificial de Meta no está tan desarrollada, ¿no? Entonces él está por detrás. Fíjense que casi la de él no se menciona prácticamente. La inteligencia artificial de Microsoft tampoco está muy avanzada y está usando sobre todo la de OpenAI. Bien, la inteligencia artificial de Elon Musk, que es la tiene en Twitter, en X, bien, tiene un nombre tan horrible que indudablemente se lo puso Elon Musk. Se llama Grok. Búsquenlo. Cuando ven a cualquier cosa de Twitter, ahí está escrito Grok. Es un nombre horrible. Bien, pero bueno, yo estoy seguro que él se lo puso. Eso sale de su cabeza, no de otra persona. ¿Bien? Pero esa inteligencia artificial no está muy avanzada. Entonces, definitivamente, los que están en primer lugar en el mundo actualmente son OpenAI con Sam Altman y los chinos de DeepSeek, la que golpeó duro en la bolsa, ¿verdad? Bueno,
Esos son los que están en este momento número 1 y número 2 en el mundo. ¿Sí? Pero definitivamente, entre estos tipos, exactamente como dice Alfonso, es una guerra de egos. ¿Bien? Y repito, no es a razón del nivel de inteligencia que tenga, sino es a razón del nivel de billete y de poder que tiene la persona. ¿Sí? Entonces, este tipo de personajes, repito, comparen a Jeff Bezos con Sam Altman, comparen a Jeff Bezos, que es el ejemplo, o Bill Gates, con Elon Musk, y van a notar la diferencia en edad, la diferencia en comportamiento, la diferencia en gustos, en las cosas que hacen, en los proyectos que se enfocan. ¿Bien? Y hasta en la diferencia en el nivel de poder que tienen. ¿Bien? Porque Bezos, por ejemplo, era el tipo que más billetes tenía en el planeta, pero estaba metido en su asunto ahí, en sus cohetes, en su Amazon, en sus cosas. ¿Bien? Y bueno, después, bueno, el divorcio y se quedó en la mitad y toda esa historia. Pero al final, fíjense que esta es una clase totalmente diferente de personajes que tienen no solo billetes, tienen inteligencia artificial, capacidad tecnológica y poder. Y eso me preocupa muchísimo para el futuro, porque ya a la vez que comienzas a meter la inteligencia artificial con los ejércitos, con las armas y en control, que dicho sea de paso, por ahí se está hablando de que quieren, bueno, no lo voy a mencionar todavía porque espero que no pase, ¿sí? Pero la inteligencia artificial está pronta, y estoy hablando en menos de 5 años, a controlar gran parte de nuestras vidas. Bien, vamos a dejarlo aquí, que llevamos 2 horas. Yo creo que la garganta me dio bastante bien. Bien, entonces, primero les voy a agradecer a todos el rato que han pasado por aquí. Espero que la hayan pasado bien, que las noticias les hayan interesado. Gracias por los comentarios. Trataré de responderlos si Facebook me permite verlos. Que dicho sea de paso, en Facebook me está pasando algo, no sé si le está pasando a ustedes, que cada vez que veo un post de alguien, cuando voy a los comentarios, está puesto los comentarios más importantes y no sale ningún comentario. Tienes que tocarlo para seleccionar entonces todos los comentarios y puedes ver los comentarios. No te muestra los comentarios de primera pata, como decimos nosotros. ¿Bien? Entonces, sí, exactamente, Gilar, están comprando el poder político. ¿Bien? Entonces, nada, para mí es muy preocupante todo lo que está sucediendo. ¿Bien? Repito, gracias a todos por estar por acá. Recuerden que todas estas charlas se quedan grabadas aquí en Facebook, ¿verdad, Mecho? Gracias por el anuncio. Se quedan en podcast, en Spotify, en forma de podcast. Se quedan en forma de podcast en mi canal de YouTube personal, Astro Heredero. Se escribe todo seguido, Astro Heredero, Heredero con H, ¿bien? Astro Heredero. Y están también en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21, que la pueden buscar en Google y la abren allí y la pueden escuchar las 24 horas del día. Están disponibles tanto estos programas como los domingos sobre la crisis climática. A todos los que están aquí, les invito a que no se pierdan el programa del próximo domingo sobre la emergencia climática, porque viene súper caliente. Bien, hay una noticia ahí súper preocupante que les va a dar una idea de lo mala que viene la cosa. Bien, gracias a todos por los likes, por los corazoncitos. Por favor, si pueden compartir, al igual que se los pide Mecho ahí, es lo único que les pido, que compartan estas transmisiones, que eso sí me ayuda muchísimo. ¿Bien? Gracias a todos por estas 2 horas que estamos aquí. Gracias por el interés en aprender cosas interesantes o aprovechar el tiempo escuchando algo, ¿no? Noticias interesantes sobre ciencia y tecnología. Y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche en vivo por acá, que vamos a atacar bien duro con el tema de la emergencia climática. Buenas noches a todos y que descansen. Chao.